Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. En este preciso instante, billones de datos computerizados sobre usted, sobre mí, sobre todos, están atravesando el espacio. Y son muy golosos, es un pastel muy importante. Dice mucho de nosotros, más bien lo dice todo. Sus gustos, sus preferencias, sus ideologías, sus tendencias, su economía. Es nuestra gran ficha digital. Y se quieren apoderar de ella, evidentemente. Las compañías, los gobiernos. Tanto que se habla de la guerra de los datos, que está ya fraguándose. Ya no son hackers contra hackers, sino que el objetivo es lo que usted piensa, lo que usted puede consumir. De un tiempo a esta parte ha ocurrido, y lo notan, publicidad perfectamente diseñada que parece que nos lee la mente. Y todo es por los datos. Va a haber dos especialistas ahí en la mesa que nos van a dejar asombrados, porque son cosas que están pasando ya aquí, en nuestro país, a cualquiera de ustedes, a mí mismo. La última gran guerra invisible ya se está librando y queremos saber sus claves. La guerra de los datos. Cada día, la mayor parte de nosotros utilizamos en Internet multitud de servicios gratuitos que nos hacen la vida más fácil y agradable. Buscadores, redes sociales y servicios de mensajería se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día. Serían cosas por las que, en caso necesario, estaríamos dispuestos a pagar y, sin embargo, no nos cuestan un céntimo, lo que no impide que las empresas que los suministran obtengan beneficios multimillonarios. ¿De dónde sale ese dinero? La respuesta a esa pregunta es sencilla y a la vez inquietante. De nuestros datos. Mientras utilizamos esos servicios, inteligencias artificiales recolectan información sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Nuestra capacidad económica, nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestras tendencias de todo tipo. Y toda esa información, hay empresas y gobiernos dispuestos a adquirirla por un buen precio porque resulta clave a la hora de tomar sus decisiones estratégicas, manejar su inversión publicitaria o gestionar su día a día. Se trata de un valor muy poderoso que lleva ya tiempo ocasionando disputas e incidentes de todo tipo. La última batalla ha sido la provocada por la pretensión de la popular aplicación de mensajería WhatsApp de compartir los datos de sus usuarios con Facebook, su empresa matriz. Gobiernos como el alemán o el hindú, así como miles de usuarios, se han opuesto a esto por considerarlo ilegal y lesivo contra la privacidad. La represalia de la empresa no se ha hecho esperar, y aquellos usuarios que no aceptaron que se traficase con sus datos han sido dados de baja del servicio. Por supuesto, como todos los recursos valiosos, nuestros datos son susceptibles de ser robados. Recientemente se ha sabido que ladrones digitales robaron información confidencial de más de 500 millones de usuarios del buscador Yahoo. Material que estuvo circulando durante 2 años por la Deep Web a disposición del mejor postor hasta que la empresa decidió hacer público el incidente. ¿Cuánto valen nuestros datos? ¿Qué se hace con ellos? Y lo más importante, ¿podemos sustraernos de las redes que, sin ser nosotros conscientes, trafican con nuestra vida privada? Muchos aseguran que esta guerra de los datos no ha hecho nada más que comenzar. Y para poder defendernos en esta gran guerra global de los datos, tenemos a dos buenos amigos que ya dejaron muestra de su buen hacer y de conocimiento en estos ámbitos, en este universo paralelo que ya está aquí, que es fundamental. Están aquí para contarnos cosas asombrosas, decía yo en la introducción. Asombrosas porque uno no puede imaginar hasta dónde se está llegando ya. ¿Quieren comprobarlo? Nos acompaña el director de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, Alberto Hernández, recién llegado además de lejanos países. Le agradezco muchísimo el esfuerzo una vez más. Alberto, bienvenido. Muchas gracias a Gracias vosotros. por estar. Y Francisco Canals, que nos dejó a todos con el cuerpo frío realmente, contándonos cómo se trabaja en la ciberlocalización de desaparecidos. ¿Lo recuerdan? Periodista especializado, uno de los grandes periodistas de investigación de estos temas. Francisco, bienvenido. Un saludo. Vamos a ver, nuestros datos, ¿por qué valen tanto? ¿Por qué son tan importantes? Yo iría un poco al puro usuario, lo que pasa a mí. ¿Hasta dónde se va a llegar? Es decir,
Yo he hecho una búsqueda en cierto momento y de pronto el libro este me viene recomendado, el restaurante cual. Cada vez me di cuenta de que la publicidad me asetea de una forma mucho más precisa, que parece que me están leyendo la mente. ¿Hasta dónde se va a llegar, compañeros, con esto? Sí, totalmente. Bueno, hay que decir que vivimos en la sociedad de la información y, por tanto, no vivimos en una sociedad medieval. Valemos la información que tenemos. Es la era en la cual todo se comparte, todo se publica y todo se propaga sin aparente control. ¿Y por qué hay tantas compañías millonarias como Twitter, Facebook, que nos ofrecen servicios gratuitos, pero luego vemos que cotizan en bolsa y sus propietarios ganan auténticas fortunas? Bueno, la información es muy golosa, es un valor primordial. Quien tiene la información puede dirigir el mundo, puede ganar dinero, puede facturar, puede hacer crecer empresas, generar en definitiva estructuras de poder. Cabe decir que es muy importante que ahora mismo a nivel internacional han surgido diferentes plataformas, por ejemplo conocidas redes sociales, que permiten captar, permiten generar y mover ingentes cantidades de informaciones, lo que conocemos como Big Data o grandes flujos de información. Sin duda también hay todo un mercado de malas prácticas alrededor de esto, en el cual no faltan gobiernos, no faltan empresas operadoras de telefonía móvil, no faltan empresas de publicidad que nos geolocalizan cuando andamos por nuestra calle con el teléfono móvil. ¿Qué se llega a hacer, Francisco? Para poner un ejemplo concreto, ¿qué se llega a hacer que nos puede sorprender? Yo no sé si entramos en prácticas más o menos honestas, pero ¿hasta qué punto la ciberlocalización, nuestra señal y nuestra información dada gratuitamente, porque nos gusta darla, permite que el mensaje sea preciso, ¿no? Igual vas por una calle y va a llegar el momento en que te digan dónde puedes comprar el producto que te gusta, desvíate por aquí porque vas a pasar. Esto va a acabar siendo algo digno de la ciencia ficción, ¿no? Sí, totalmente. Además ya vivimos en el presente y no en el pasado. Es decir, todos vivimos geolocalizados. El gobierno, las empresas, los legisladores afirman que son datos privados, pero luego, sin embargo, muchos de los espectadores habrán visto que cuando hacen una búsqueda con el móvil y luego vuelven a andar por el mismo lugar 4 días después, vemos como nuestro móvil nos recomienda aquel restaurante o aquel comercio que habíamos buscado en otra fecha determinada. Geolocaliza en nuestra posición. Bueno, hay que decir que obviamente hay unas leyes y luego el contertulio hablará de ellas porque además es el sector público, pero luego decimos que en Internet prevalecen las leyes de la tribu por encima de las leyes del Estado. Hablamos también de muchos conceptos, por ejemplo, el de los ordenadores zombies. ¿Sabían ustedes que el 50% de los ordenadores en España, 1 de cada 2, es zombie? ¿Qué quiere decir? Que tienen malware instalado y por tanto es un ordenador que silenciosamente envía información y colabora, por ejemplo, en las redes del spam. Qué curioso que, por ejemplo, ahora que queríamos ir a Italia y habíamos buscado en Google viajes a Italia, nos llega el spam de viajes a Italia. O qué curioso que aquella persona que cumple 18 años le llega el email con la oferta del permiso del carnet de conducir. Es decir, todo la sensación de la tecnología es la gran telépata, el gran hermano que me está leyendo la mente. Exacto. Se adelanta a mis deseos. Todo eso es porque hay programas, hay códigos maliciosos que infectan masivamente millones de ordenadores españoles, es lo que el fenómeno del ordenador zombie, que copian todo aquello que tecleamos en los motores de búsqueda y luego se envían a centrales o bases de datos de publicidad segmentada que lógicamente vienen y vuelven en forma de publicidad. Alucinante, Alberto, ¿o no? ¿Hasta dónde vais a llegar? Hombre, yo me gustaría decir que tenemos que pensar una cosa. Internet es gratuito. Es decir, estamos pagando por nuestra conexión a Internet, eso es verdad, nuestro ADSL, nuestra fibra óptica, pero lo que hay ahí, en principio, es gratuito. Entonces, ¿de qué viven las empresas que están poniendo contenidos? Es un negocio lícito, lícito. Y te dicen, oye, mira, accede a esta red social de forma gratuita, ponte contactos con tus amigos. Tiene que haber negocio, porque hay empresas privadas invirtiendo dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues algunas de ellas lo que te ofrecen es publicidad. Es decir, conocen tus gustos de navegación, tus pautas de navegación. Pautas de navegación, esta es la clave, ¿no? Sí. Tu sello, Alberto, Sí. dice mucho de ti, que esta es la gran clave, ¿no? Efectivamente, entonces yo separaría dos cosas. La primera es, oye, cuando utilizo un servicio gratuito, ¿qué es lo que hay detrás? De hecho, te lo dicen. En las condiciones de uso... Las que nadie lee, en general, ¿no? Las que nadie lee, Claro. efectivamente. Es algo arduo, es algo que a no todo el mundo tiene tiempo o le interesa leerlos. Pero te lo dicen. Te dicen, oiga, vamos a utilizar su perfil de navegación para ofrecerte servicios. Y está claro, eso está en Internet. En el caso de WhatsApp y Facebook, pues lo que se dice es, oye, WhatsApp va a enviar tu número telefónico a Facebook. Probablemente va a enviar tus datos de navegación. ¿Con quién te correlacionas? ¿Para qué? Para ofrecerte publicidad. Pero es que te están ofreciendo un servicio gratuito. ¿Qué se busca entonces? Una gran operación publicitaria que ha generado por vez primera, Alberto, Francisco, estaréis de acuerdo o no, la primera contrarreacción quizá del público, que se ha quejado, ¿no? Lo que yo me llega y lo que le llegará a ustedes. Uy, de pronto eso da un giro extraño.
queremos tus datos. Y el público ha empezado a pensar, por vez primera yo creo, que sus datos son importantes. Sí, y entonces destacaría la segunda parte. Si mis datos son importantes, ¿por qué no me intereso de qué es lo que hay detrás? Y ya no solo hablemos de que me van a ofrecer avisos comerciales, publicidad, sino, oiga, ¿estoy haciendo algo para proteger mis datos? ¿Para proteger mi ordenador cuando navego? ¿Por qué? Porque en el caso de las cuentas de Yahoo, cuando se han robado 500 millones de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Oye, han robado mi usuario, han robado mi password. Por lo tanto, potencialmente el que me lo ha robado puede acceder a mi cuenta. ¿Y qué ocurre con eso? Si puede acceder a mi cuenta y tiene mi password, pues puede saber cómo me llamo, con quién me relaciono, qué banco utilizo. Y entonces en ese caso sí que pueden hacerte un ataque dirigido a ti, diciéndote, oiga, suplantando a tu banco. Imagínate, Iker, Wow. y eso ocurre continuamente, que recibes en tu correo electrónico diciendo, estimado Iker, soy tu banco. Todo Por favor, perfectamente formatado. Por favor, introduce tus credenciales de acceso porque tienes que hacer una comprobación o porque has recibido esa transferencia y tienes que hacer algo. Claro, tu información es importante y pueden hacerte ataques. Y en España, es verdad, se está produciendo como en todo el mundo. Entonces yo separaría dos cosas. La primera, oye, pensamos, cuando utilizamos servicios en Internet, ¿qué servicios queremos utilizar? ¿Y cuál es la contraprestación? Porque si alguien está dando un servicio gratuito, algo se tendrá que llevar. Nadie, decían nuestros abuelos, da duros a 4 pesetas, ¿no? Es decir, hay algo siempre de fondo que no conocemos. Pero a ver qué opináis, si podéis intervenir en cualquier momento, desde luego, aquí estamos para escucharos. Titulares, ¿eh? El hackeo de Yahoo podría ser el mayor de la historia. 500 millones de cuentas. En este mismo año, 427 millones de cuentas afectadas de MySpace, 145 en eBay, en AOL 92 millones, en Sony, el sistema de PlayStation 92 millones, en Dropbox 70 millones. Bien, ¿qué se persiguen estos hackeos? Y leemos, ¿no? Sí. Hackeo de 500... Bien. Y parece ser que en ciertos lugares esto está a la venta. O sea, luego nuestras claves están a la venta. Se está a la venta y además se trafica con la información. Por ejemplo, cuando muchos usuarios españoles que nos ven envían un email por una oferta de empleo, envían su currículum, no saben que muchas veces se comercia con esas bases de datos y se vende empresas de publicidad segmentada y se venden, por ejemplo, a 20, 30, 40 céntimos por persona. Luego hay empresas que venden esa información para quien las necesite para actividades promocionales. Pero yo creo que estamos tocando muy de puntillas en el asunto porque parece que solamente se trafica con la información con fines publicitarios. Pero ¿qué sucedería si también fuera con fines gubernamentales? Por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Wikileaks, con el caso de Julian Assange, el famoso periodista australiano que creó esta página donde se filtraron hasta 250.000 cables oficiales. O lo vimos, por ejemplo, en el caso de Snowden, también quien consiguió demostrar que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un programa para el espionaje masivo de millones de ciudadanos. Todo esto también creó una crisis diplomática, ¿os acordáis?, entre Obama y Merkel, cuando se demostró que el teléfono móvil de importantes cargos públicos era controlado, era espiado. Bueno, el tema del control de las comunicaciones electrónicas ha llegado hasta cierto punto en el cual estamos viviendo un proceso de desdignificación. Es decir, por ejemplo, hay ministros, hay altos cargos del gobierno, hay empresarios y caras conocidas de la televisión que lo que están haciendo es volver a la cultura del papel. Es decir, ya no utilizan un móvil si no es para determinadas llamadas, ya no utilizan el WhatsApp o el SMS o el correo electrónico porque conocen y saben que sus comunicaciones electrónicas son fáciles de interceptar. Esto es como cuando decían que en Afganistán iba a volver el correo del zar, o sea, Exacto. en ámbitos de guerra, imagínense. Sí, sí, el o sea, caballo con el el caballo con pergamino. el tipo con el pergamino. Porque eso que tienes ahí, que evidentemente ha cambiado el mundo y nos da muchas ventajas, también es una ventana por donde a nivel del Big Data está viendo auténticas tropelías que antes ni imaginábamos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, sabemos que muchos miembros del Centro Nacional de Inteligencia y organismos cercanos al mundo de la información ya no utilizan el correo electrónico más que para determinadas acciones. Es decir, la reunión presencial, la carta, el encuentro personal al final resulta ser mucho más seguro que las comunicaciones electrónicas. También muy interesante, Iker, tú que tocas el tema del misterio. Bueno, Internet yo creo que se ha convertido en el gran escaparate donde encontrar misterios. Google y su gran capacidad para propagar todo tipo de informaciones. Han habido casos muy sonados de publicación de secretos oficiales en Google. Personas que publican PDFs, documentos, manuales de la policía, manuales del servicios secretos, códigos con contraseñas de lugares Cosas muy peligrosos. increíbles que antes no podrían salir, ¿no? Exacto, cosas realmente increíbles. Y esa revolución, imagino que los que estéis por la seguridad en Internet también os afecta. Esto es una especie de caja de Pandora que nadie sabe cómo frenar un poco también, ¿no? El uso de tecnologías va a seguir aumentando, eso es un hecho.
Y voy a poner un ejemplo. El pasado año se filtraron, se robaron unos 37 millones de cuentas de la red social Ashley Madison, una red social de contactos extramatrimoniales. 37 millones se filtraron. Hubo suicidios en Canadá, hubo extorsiones. Ahora esta compañía se enfrenta a una reclamación en los tribunales por más de 500 millones de dólares. Claro, porque ahí está el caso perfectamente traído, Alberto, perfecto. ¿Por qué? Uno está en una cuenta, imagino, bajo el secreto de una web de infidelidades. Imaginemos que es un personaje importante o un personaje con relaciones que no pueden ser conocidas. Tener ese documento y tener la constatación de que es esa persona es un chantaje. Hablamos de chantajes por internet. Extorsiones, también. claro. Los que robaron la cuenta hicieron extorsiones a la gente de o me das dinero o lo publico. Pero ¿dónde se vende eso, Alberto? Sí. Bueno, aquí tenemos... ¿Dónde puedes encontrar? Queremos, por desgracia, y vosotros lo sabéis, ¿dónde está el mercado negro de los datos nuestros? Mira, hay una parte de Internet que se llama la Deep Web, que es la web profunda. Se cree que más o menos solamente el 5% de lo que hay en Internet es lo que los buscadores como Google, Yahoo, Bing, nos dan y nos dan acceso. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a ello porque esas páginas web tienen formatos no conocidos o porque tienen usuario para entrar y no pueden indexarlo. Digamos que esos buscadores buscan en Internet todas las páginas y solamente son capaces, por diferentes motivos, de acceder al 5%. El 95% es lo que se llama la web profunda. Dentro de esa web hay diferentes redes. Una de ellas, bastante conocida, es la red Tor. Bueno, una red Tor que se desarrolla con el objetivo de garantizar anonimato, privacidad en las comunicaciones, con el objetivo de dar un campo, una red para, en aquellos países que no hay libertad de expresión, las personas se puedan comunicar y expresar su opinión respecto a temas políticos, etc. Bueno, eso se desarrolla con ese objetivo. ¿Y en qué se convierte? Por supuesto en eso, pero también en una web que proporciona anonimato y comunicaciones cifradas. Y en la que a día de hoy, además de que haya conversaciones de tipo político, etc., se está vendiendo armas, drogas, se contratan sicarios y hay todo tipo de negocio ilícito. Pero esto es, aquí lo increíble, de verdad, esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, me imagino. Es decir, a una tecla o un grupo o un conjunto de teclas, el acceso a ese mundo oscuro absolutamente y delictivo. Y parece que nadie realmente puede hacer nada. Bueno, se están haciendo cosas, pero veamos la tendencia. Cuando contaba lo de Ashley Madison, si vemos después, decimos, bueno, ¿y qué ha pasado después de que se revelasen los datos de tantos millones de personas? ¿Aquello habrá cerrado? No. Ahora hay más suscripciones a esa red social. Hay más. Se han filtrado datos y la gente se ha apuntado. Las tecnologías se van a seguir utilizando cada vez más. Hablábamos de las ciudades que interactúan con nosotros porque nos geoposicionan. Esas son las ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes, que es el futuro. Una de las tendencias. ¿Qué pasará? ¿Cómo será esa imagen? ¿Cómo será Iker en la ciudad inteligente? ¿Qué podrá ocurrirme a mí cuando voy por la calle? Interactuarán contigo. Podrán interactuar. Tú podrás tener conocimiento desde el coche de los semáforos que están cerrados, de si hay atasco. Se podrá redirigir el tráfico en función de dónde están los atascos. Es decir, se podrá interactuar con las personas. ¿Eso es malo? No, no es malo. Ahora, hay que conocer lo que hay detrás de todo eso. Hay tecnología. Si hay tecnología y vulnerabilidades. Tendremos que ser conscientes de ello. Y eso quizás es el gran problema, ¿no? Nos dieron correos electrónicos, pero nadie nos dijo que tendríamos que preocuparnos por ellos. Nadie nos lo dijo, tampoco lo preguntamos. Si nos quitan la cuenta de Yahoo, nuestro usuario password, ¿qué es lo que pasa si ese password lo estamos utilizando en nuestro banco, en Facebook y en todas las cuentas que tenemos por Internet? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mucha gente comparte la misma contraseña en todos los servicios por Internet. Entonces, claro, nuestros datos valen mucho, porque si cogen un dato de Yahoo, pueden entrar en más servicios. Esto es muy importante, Alberto. O sea, alguien, por comodidad, por memoria, Francisco dice, vale, pues Alberto Hernández, pim, y esto lo utilizo para todo. Alguien tiene esa información, prueba con eso y puede entrar en todos tus aspectos más vulnerables. O con tu fecha de nacimiento, por ejemplo. Claro. Es muy, Sí, frecuente lógico, que ¿no? alguien Claro. utilice la fecha de nacimiento en la tarjeta de crédito, etcétera. Pero hay un tema de fondo muy importante, que es el control gubernamental que se hace de esas comunicaciones, porque es una herramienta de reversibilidad Internet. Hay una cultura de la seguridad, pero también, igual que el César antiguamente enviaba al caballero a hacer el control del censo y población de viviendas, pues ahora que tiene el gobierno, tiene Facebook, por ejemplo, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, no
no a una leyenda urbana, sino a noticias que han aparecido publicadas, que son hechos. Por ejemplo, sabemos que en España la agencia tributaria ya utiliza Facebook como una herramienta investigativa, como una herramienta, por ejemplo, para detectar signos de riqueza externa. Esto no es una leyenda, esto está demostrado, claro. Y además está sucediendo en nuestro país. Muy importante también el profiling, el perfil del atacante. ¿Quién hay detrás de esto? Eso es muy interesante porque pensamos que hay una especie de entes oscuros. No, muchas veces el hacker, el atacante, puede ser, por ejemplo, un hacktivista. El hacktivismo es una disciplina, o el hacktivista, un perfil de persona que no busca el ánimo de lucro, sino que lo que hace es luchar por una causa ideológica, algo relacionado con el medio ambiente, algo relacionado con la lucha de determinados valores humanos. Muchas veces el hacker podría ser cualquier persona que podríamos encontrar en la cola del supermercado, un ama de casa, un chaval de 18 años. O sea, no es el grupo de poderosos que todos imaginamos no siempre. En un búnker secreto, generando una serie de programas para fastidiarnos la vida. No. Que es todo mucho más... Sí que es verdad que existen bandas cibernéticas y grupos que operan a nivel nacional e internacional que a veces lo que buscan es la notoriedad. Hemos entrado en el sitio web de un ayuntamiento, vamos ahora a entrar en un ministerio. Es decir, hay una especie de rivalidad o de lucha. También en España, y eso sucede mucho en nuestro país, hay el fenómeno del gamberrismo electrónico. Chavales... Gamberrismo electrónico. Nunca lo había oído. Chavales de 16, de 18 años que en vez de salir a la calle a hacer trastadas, lo que hacen es ponerse en Internet a ver qué sistema pueden reventar, es decir, el fenómeno del intrusismo informático, a ver dentro de qué ordenador puedo entrar para robar un determinado dato. Por tanto, muy importante todo aquello que... la recompensa es llegar más adelante que el otro en robar un dato. Pero esos datos nuestros muchas veces, me da la impresión, Alberto, que los damos muy fácil, es decir, esa exposición de la vida pública, ¿hasta qué punto puede tener problemas? ¿Hasta qué punto podemos ser víctimas de unos delitos físicos prácticamente por la manía que tiene el mundo moderno, y hacia ahí vamos, de contar toda nuestra vida, todos nuestros detalles, dónde estamos, en qué momento? Es decir, la guerra de los datos. Tú esos datos públicamente. Mira qué pose más bonita. Estoy aquí en este restaurante. ¿Eso qué puede pasar? Pero creo que es muy importante que lo cuentes de cara a muchos jóvenes que están viéndonos. Pues aquí pasa de todo, y lo estamos viendo de forma diaria. Por deciros unas cifras, el año pasado gestionamos en España 50.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron al ciudadano, empresa pequeña, mediana y gran empresa. ¿50.000 en España? 50.000 en España. Este año vamos camino de superarlo. ¿Y qué está afectando al ciudadano? Pues muchísimas cosas. Decías, si publicamos en el Facebook que estamos en Malasia de vacaciones, evidentemente le estamos diciendo a todo el mundo que nuestra casa está vacía. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nivel nacional? Por supuesto, protección del menor, concienciación, etcétera. Pero una parte muy importante, proteger nuestras infraestructuras críticas. Aquí podemos decir que en España se están haciendo muchas cosas y en algunas somos referente. Evidentemente, las infraestructuras críticas españolas se están protegiendo. Pasado año tuvimos 280 incidentes en infraestructuras críticas. ¿En España? Sí, y no pasó nada. ¿Casi uno al día? Sí, y no tenemos sensación... Para que todo el mundo lo entienda, son ataques a... ¿Qué tipo de lugares? Incidentes en infraestructuras críticas. ¿En qué tipo de infraestructuras? Bueno, eso no lo podemos decir. Bueno, vale, pero nos imaginamos, ¿no? Lo que podemos decir es, habiendo habido incidentes en infraestructuras críticas, no ha ocurrido nada. Ya. Y esto es una buena noticia. Lo que sabemos es que nos van a atacar, que nos van a seguir atacando y probablemente cada vez más. La cuestión es estar protegidos, estar adecuadamente protegidos para que un tipo de este tipo de ataques no produzca un efecto físico. Y eso nos preocupa. Lo curioso, compañeros, es que hay personas, al margen de gobiernos, de cuestiones y de publicidades, en la pura delincuencia real, hay personas organizándose en este mismo momento, a esta misma hora, que es lo que a mí me sigue sorprendiendo, es ciencia ficción, ¿no? Para hacer ataques concretos a instalaciones tipo nuclear, tipo aguas, tipo aeropuertos, diseñando ataques. Sí. Esto no es de película de juegos de guerra, año 84, ¿no? Totalmente. Y hay un concepto que está muy de moda en Estados Unidos y todavía ha llegado poco en España, que es el concepto del graffiti ético. ¿Qué sucede cuando ese graffiti de toda la vida se hace con el concepto de graffiti ético? Es decir, muchas personas justifican la actitud hermética del gobierno. Es verdad que desde instituciones públicas no se reconoce que ordenadores portátiles de ministros conocidos están siendo atacados, que hay robo masivo de informaciones, que conocidas infraestructuras reciben, por ejemplo, las entidades bancarias en España reciben ataques prácticamente a diarios y no lo confiesan, porque lógicamente sería transmitir una imagen de inseguridad hacia sus clientes. Por tanto, no es extraño que Internet se use como herramienta multiplicadora. Yo siempre tengo una frase que lo resume todo. Internet no es una herramienta de destrucción masiva, pero sí de molestia masiva. ¿Cómo te proteges tú personalmente? Luego le pregunto a Alberto para terminar este encuentro con dos amigos que saben mucho, como ven.
¿Tú qué haces con los datos? Es decir, Bueno, es muy fácil. Hay una manera pedagógica. ¿tú vas con el pergamino también o qué haces? No, más fácil. Hay una manera fácil, comprensible, pedagógica. Si usted quiere tener a salvo relativamente sus datos, por favor, tenga 2 ordenadores, uno conectado a Internet y el otro desconectado de Internet totalmente. Yo le aseguro que las vulnerabilidades van a entrar con mucha más dificultad al ordenador que no tiene acceso a la red. Es decir, O sea, un ordenador, un ordenador 2, ordenador B, exacto. donde todo lo importante lo cuidas ahí, ¿no? Sí, todo lo importante aparte, porque al final el ojo curioso acaba entrando a través del hilo telefónico. Ese gran hermano es muy difícil de evitar hoy en día, ¿no? Muy difícil. Decían directivos de la CIA recientemente que parecía leyenda urbana, pero que no, que era bueno lo de tapar con esparadrapo la webcam. Sí, otro caso de espionaje, por ejemplo, sabemos que ahora mismo hay una gran afición dentro del mundo del gamberrismo electrónico a conectar de manera remota con el ojo de la webcam que todos tenemos en el móvil o en el ordenador portátil. Es decir, ahora mismo venden pegatinas y hay toda una moda en tapar el ojo de la cámara. Pero nos parecía, bueno, hasta ahí hay negocio, pero nos parecía una tontería y casi de leyenda urbana y no. No. Evidentemente... ¿Tú tienes pegatina? Tenemos una especie de pegatina. ¿Ves? Pero yo quiero saber los que saben de seguridad y de datos, ¿qué hacen ellos? Que es lo que el público va a preguntar. Poner una pegatina. Bien. Mañana millones de pegatinas. Sí, una pegatina, un esparadrapo, algo que tape la O sea, cámara los web. que de verdad sabéis de esto y estéis combatiendo, como es tu caso, Alberto, con todo este marasmo a nivel oficial, la pegatina, oye, Bueno, la pegatina y más cosas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si tu ordenador está infectado, es decir, ha sufrido un ataque por algún tipo de malware, cuando están en tu ordenador pueden hacer de todo. Uno, que sea un zombie, como comentabas anteriormente, y desde ahí lancen ataques a terceros. Otra cosa, que te roben datos que tienes allí. A partir de ese momento, las pulsaciones, es decir, todo lo que tecleas, y hacerse con el control de tu cámara web o del micrófono y ver lo que estás haciendo y demás. ¿Eso cómo se soluciona? Hombre, teniendo el ordenador actualizado. Teniendo el ordenador actualizado, gran parte de los problemas desaparecerían. Un dato importante, el número 1 del malware que está afectando a España a día de hoy, es un malware desarrollado en el año 2007. Se llama Conficker, 2007, que existía solución a los 6 meses. Bueno, será solo, como ya anuncié, una de las conversaciones con nuestros amigos, con Francisco y con Alberto, porque saben, increíble, ¿no? Saben de todo, de este mundo, y creo que hay muchas capas dentro de la gran guerra de los datos que deberían ser desarrolladas de otra forma, con más profundidad. Pero desde luego las noticias de estos hackeos masivos, de estas complicaciones entre compañías que han alertado al público, merecían, yo creo, que la intervención de estos 2 expertos para tranquilizar o para inquietar, yo no lo sé, pero siempre con información para que ustedes traigan algo positivo. Francisco, Alberto, hasta la próxima. Gracias, amigos. Que tengáis gracias. Una buena noche digital. Gracias. Continuamos. Mira, más que digital, vamos a cambiar radicalmente porque nos vamos a marchar a un vuelo, a un sitio donde digital poco. Este es un vuelo a lo más profundo de la memoria. Hace un cuarto de siglo, se dice pronto. Junto a un amigo, los 2 jóvenes periodistas avanzábamos por este camino en busca de la última aldea de lo que llamaban Urdes Negras, el Gasco, en lo más profundo del valle estrecho, inhabitable, en el corazón de Extremadura. Una historia de penuria, una historia de leyenda negra, una historia que reflejó muy bien Buñuel en Tierra sin pan, una historia de abandono en pleno corazón de nuestro país. Era increíble. Y nosotros acudíamos allí casi como al descubrimiento de un nuevo mundo. Nos habían contado historias en torno a encuentros extraños junto a un riachuelo. La historia de Nicolás Sánchez Martín, el pastor al que una luz atravesó en 1917. En aquel momento no había luz eléctrica en la zona y lo mató, delante de muchos convecinos. Otras leyendas o verdades hacían alusión a extrañas figuras, vaporosas, como fantasmas de otro tiempo, que surgían atemorizando a unas personas que habían construido su vida en un lugar prácticamente imposible para la vida. En pequeños bancales iban arrancando a la dura pizarra los materiales para la subsistencia. En algunos sitios que vamos a ver en el vuelo me contaban que los niños no veían la luz del sol prácticamente. La historia de las Urdes es la historia de un hallazgo dentro de nuestro propio país. Y es lo que les quería contar. Pero yo nunca hubiese ido a las Urdes de no ser por la cantidad de misterios que allí ocurrían. ¿Y por qué ocurrían allí?
porque esa gente estaba menos contaminada. Esa gente seguía teniendo un mundo pastoril, un mundo de curanderismo, un mundo de conexión con la madre tierra. Y aquello latía vivo. Y en estos 25 años, les aseguro que he estado muchas veces en la noche con mis amigos de las Urdes, en la hoguera, recordando viejos encuentros con lo imposible. Uno de ellos, vaya si me acuerdo, ocurrió cerca del viejo cementerio de la Aceitunilla. Allí, mi buen amigo Pedro, hombre que había emigrado a Suiza, hombre con cierta cultura, y que un día volvía por este camino serpenteante. Y cerca de la cruz se encuentra a un niño que llora, un niño agazapado que llora. Ya por siempre el niño blanco de las Urdes, porque después aquello, como una imaginación, como una alucinación, se evaporaba. Pero ¿cómo son las Urdes? ¿Cómo podemos captarlas hoy? Por lo menos una porción, la zona central, las Urdes negras, las más atrasadas según la leyenda negra, donde Gregorio Marañón y el rey Alfonso XIII dijeron que había niños que morían por una enfermedad única, hambre aguda. Esto en el siglo XX en España. Sí, era una verdad, pero el misterio también era parte de este sitio tan bello, tan hermoso, hacia el que vamos a volar. Y como ven, una anomalía en mitad del río es un poco el abanderado que nos da la bienvenida al territorio jordano. Todavía no es tan áspero, todavía no es tan agreste. Es un lugar hasta hermoso, que parece paradisiaco. Esta lengua de tierra y de árboles asomándose al agua es un poco el cartel de inicio de nuestro viaje. Es impresionante, le llaman el meandro melero. Y a partir de aquí, el lugar del misterio. ¿Saben por qué? En el siglo XVII, se dice pronto, en el siglo XVII, personas del Duque de Alba atravesaron estos valles entre Cáceres y Salamanca y dijeron que habían visto, y lo escribieron, una raza antes desconocida. Unos hombres y mujeres que vivían desnudos y que creían ser solos en la tierra. Unos hombres y mujeres ni vistos ni oídos de lengua, que vivían como en los tiempos de Adán y Eva. Eso eran las Urdes. Es la primera descripción de este territorio que hoy, desde luego, ha dejado atrás esa leyenda y se ha unido a la prosperidad. Pero en el siglo XVII, piénsenlo amigos, sobrevolando estas sierras, los españoles conocimos una tierra que no había sido pisada anteriormente. Allí se encontraron viejas casas de pizarra, como estas de Río Malo de arriba, con su iglesia. El propio párroco Isaac fue uno de los que tuvo que vérselas con una constante que yo me encontré al llegar allí: los banastros voladores. A mí me lo han contado. No había luz ni agua, y sin embargo, las personas sabían del candil de los muertos, de la luz de la Ribera Oveja, del lamparil que surgía en la noche, que acompañaba al viandante y que a veces incluso le atacaba. Seguimos avanzando en el vuelo y nos metemos hacia el Valle Central. ¡Qué impacto! No nos extraña que estas serranías fuesen frontera con otro mundo. Los hombres del Duque de Alba no habían osado entrar por estos pagos y siguiendo un jabalí se encontraron con la sorpresa. Ahí estaban los miles de jordanos ajenos al resto del mundo, en conexión tribal y casi chamánica con la naturaleza. Los pueblos de Martín Andrán o Martilandrán, de la Fragosa, del Gasco, están en el valle estrecho habitado más importante de Europa. Vean este valle, por favor. Estamos ahora como saliendo del cuerpo, sobrevolándolo a varios cientos de metros de altura. El río Malvellido provoca todo tipo de ilusiones ópticas y nos va metiendo en pueblos donde el misterio era una constante. En este mismo riachuelo, en este mismo camino, a mí me han contado cómo se aparecía el ángel, pero el ángel no tenía nada que ver con la imagen que nosotros tenemos. El ángel era una figura sin alas, luminosa, en los años 20 y años 30, que provocaba el espanto, que lo tomaron como una señal del fin del mundo. Gente supersticiosa simplemente, gente atrasada, dijeron algunos, y digo yo, o gente especialmente conectada y no manchada por el avance de los tiempos. Gente hilada todavía a su tierra y a los poderes que de ella emanan. Me
me contaban, un ingeniero haciendo obras en las Urdes, cómo tuvo que salir cuchillo en mano ante una figura famélica y negra, altísima, como una pantalla, que le miraba en mitad del camino. Hoy las Urdes viejas, como ven, se caen. Dentro de poco serán como un sueño, como algo que nunca ocurrió. Y sin embargo, yo lo he conocido. Cuando llegué a las Urdes hace 25 años, algunos caminos estaban sin asfaltar. Y las historias brotaban. Hoy pocos ya creen en ellas, estoy seguro. Toda la generación de los que vivieron el misterio se muere. Y esto también es un homenaje a ellos. Ellos me enseñaron, los viejos jurdanos, a descubrir zonas de su tierra que yo desconocía. Pueblos totalmente escondidos y lugares donde aparecían figuras como la chancalaera, el pelojáncano, el pájaro de la muerte, el tío del bronce. Recuerdo muy bien la historia de Crisóstomo, que en mitad de la noche apareció en este lugar que estamos viendo, el despoblado de Cavaloria. Ya no queda nadie. Es un pueblo maldito dentro de lo que se consideraba una tierra maldita. La escuela hecha trozos, las habitaciones de las personas, todos expropiados en un momento dado. El pueblo quedó sin nadie. Se habló incluso, algunos, los más fantasiosos, de algún tipo de peste, de arácnidos, de voraces hormigas, que no dejaron piedra sobre piedra. Y esa leyenda se contó en las Urdes durante mucho tiempo. Hoy, en un lateral de este lugar, de esta maravillosa zona de España, queda Cavaloria como recuerdo de muchos encuentros con lo extraño. Siempre con extraños seres, como si los dioses jurdanos nunca se hubieran marchado del todo. En las Urdes he visto a personas quitarse el sombrero para saludar al sol, hace muy poco tiempo, como si la conexión siguiese viva. Y en este vuelo les contaré que algunos de mis lances con el misterio y con el miedo se han producido exactamente aquí. Bueno, exactamente en la llamada curva de Arrolobos. En el año 1983, vecinos de Vegas de Coria y Arrolobos entran en una psicosis colectiva. En este barranco que están viendo, observan una figura ensotanada, como un cura, que permanece estático y se tira por el barranco abajo, sin caerse, manteniéndose en pie. Félix, Cristino, tantas personas me lo contaron. Nicolás, Julián, todos, en pleno siglo XX finales, en este barranco que están viendo, una figura sin cara, una figura gigantesca, una figura ligera, con una especie de capa, y que se lanzaba por el barranco. Y les confesaré que más de una vez yo he sentido el miedo, después de entrevistarles, después de escucharles, bajando solo por este camino y volviendo a mi entrañable posada de Vegas de Coria. Yo volvía en la noche y les aseguro que sentía casi la mano de la figura tocándome el hombro. Era tal mi sugestión y tal mi asombro. Era como estar en otro mundo, un mundo que son las Urdes y que hemos recorrido en este maravilloso vuelo. Comenzamos el informativo milenario en la playa coruñesa de Bares, donde unos vecinos encontraron en la orilla una cría de calamar gigante. El ejemplar, que pesaba 105 kilos, conservaba intacto uno de sus ojos y pudo morir como consecuencia de las heridas provocadas por otro calamar de su misma especie. Se trata de una hembra de Architeuthis y ha sido trasladada al Parque de Vida de Luarca, donde será sometida a una necropsia por parte del presidente del CEPESMA, Luis Laria. Las observaciones que se han realizado sobre el animal muestran que pudo llegar todavía con vida a la playa, pero tenía una importante cantidad de fijaciones de ventosas de diferentes diámetros en varias partes de su cuerpo y también un orificio con desgarros en el costado derecho y pérdida de masa muscular. Este es el cuarto ejemplar de calamar gigante que se captura este año en las aguas de nuestro país. Y viajamos hasta Cádiz, donde el Museo Provincial está llevando a cabo una exposición en honor a Pelayo Quintero Atauri, el artífice de que se conozca una de las piezas arqueológicas más importantes de España, el sarcófago fenicio antropoide masculino. Además de esta, se muestran otras piezas que él mismo encontró y atesoró en el denominado Gabinete de Antigüedades que instaló en el Museo de Bellas Artes cuando lo dirigió.
Celebrando también el 70 aniversario de su muerte, se pueden ver fotografías antiguas con todo tipo de restos arqueológicos instalados en vitrinas, las excavaciones en Punta de Vaca, los Glacis o Santa María. Además, se puede conocer la historia de cómo estaba obsesionado por encontrar a la pareja del sarcófago. Estaba convencido de que había uno igual, pero que representaba a una mujer. El destino quiso que él no llegara a conocer el hallazgo, pero en 1980 se encontró debajo de la que había sido su propia casa el sarcófago con el que tanto había soñado. Pelayo Quintero había estado durmiendo prácticamente encima de ese extraño ataúd pétreo femenino y nunca lo pudo ver. Y nos centramos en la mente de los primates, porque un grupo de antropólogos de Estados Unidos y Japón han demostrado en un experimento con chimpancés, orangutanes y bonobos que estos grandes simios tienen la capacidad de leer la mente. La revista Science recoge que hasta el momento se creía que solo la especie humana era capaz de hacerlo. Pero esa capacidad, llamada teoría de la mente, permite a aquellos que la poseen detectar pensamientos o intenciones tales como la falsa creencia en otros. Los científicos pusieron a 30 primates a visualizar una dramatización y monitorearon el movimiento de sus ojos para comprobar si estaban siguiendo la escena. Hacen una especie de teatrillo donde se ve a un simio y a un humano y una piedra que era cambiada de caja, y 22 de los monos usados en el experimento acertaron lo que iba a pasar. El siguiente paso en la investigación, según los especialistas, es detectar que los simios no tan solo son capaces de ver una falsa creencia, sino también de entenderla. Acabamos con las gigantescas bolas de fuego expulsadas desde una fuente desconocida que ha descubierto el telescopio espacial Hubble de la NASA. Según los especialistas, un cañón de fuego está expulsando burbujas de gas supercaliente desde una estrella moribunda con 2 veces más masa que el planeta Marte y una temperatura de más de 17.000 grados Fahrenheit, casi 2 veces más caliente que la superficie del Sol. Estas bolas de fuego presentan un rompecabezas para los astrónomos, ya que el material expulsado no podría haber sido disparado por la estrella madre, llamada V Hydrae. Se trata de una gigante roja, que es una estrella en las últimas etapas de la vida, que está agotando el combustible nuclear que la hace brillar. Y ahora, por favor, miren la pantalla, a la gran pantalla, muy atentos, porque va a aparecer algo que merece la pena. Mi buen amigo Rafa Balaguer, presidente de la Asociación Astronómica de Gerona, me puso tras la pista. Iker, nunca has visto un rod como este, tan gigantesco, tan bien captado. Y efectivamente, bueno, ¿recuerdan lo que eran los rods? Los rods eran esas figuras o filamentos o bastoncillos, como el nombre indica, que a partir del año 95-96, gracias a las filmaciones de Teo Escamilla en México, empezaron a hacerse célebres. Empezaban a surcar los cielos, a veces a muy baja altura, y las personas decían, los investigadores, los curiosos, ¿serán entidades biológicas? ¿Serán animales desconocidos? ¿Será criptozoología? ¿Serán seres adimensionales? ¿Qué serán? Pero nunca algo tan enorme como esto, que parece casi la gran escolopendra volante. Parece algo que no tiene ni nombre. Les diré una cosa, está ahí, realmente no hay manipulación de ningún tipo, no hay toqueteos informáticos y está filmado, mejor dicho, fotografiado en España. Lo curioso es que él me habló de un fotógrafo que, captando naturaleza, había tenido el encuentro con estos rods, entre comillas, en varias ocasiones. A mí lo que me llamó la atención es lo que evocaba todo esto. Eran fotos muy hermosas, eran intrigantes al mismo tiempo. Y quise saber más. ¿Sabe lo alucinante? Que este mismo fotógrafo, después de 5 años de trabajo, tenía otras imágenes, que son estas. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en el secreto, en el misterio de estas imágenes tan impresionantes, de estas imágenes únicas en el mundo y que realmente
no puedan dejar de ser observadas. Les ha pasado como a mí, ¿no? En cuanto han aparecido en la pantalla, algo nos atrae. Y es que algo de nosotros debe estar aquí. Pero ¿quién es el artífice de estas capturas? ¿Quién es el cazador de estos monstruos, escolopendras, voladoras, seres prácticamente extraterrestres, pero que evidentemente están en la Tierra? Es un fotógrafo del máximo prestigio, con 15 años de currículum intachable en fotografía. Xavi Bou, bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por acudir a la llamada. Es que esto es increíble. O sea, ¿tú nunca habías visto tus imágenes así de grandes? No, realmente es la primera vez y estoy fascinado, la verdad. ¿Qué piensas? Bueno, que aquí aún es cuando se ve magnificada esta realidad, ¿no? Es como otra realidad que se cruza con la nuestra, ¿no? Cuando tú pulsabas, ¿hace falta cámaras muy especiales para captar esto? Sí que es verdad que con una cámara corriente, con fotografía convencional, no se puede realizar. ¿Cuál es la técnica que has empleado tú? Bueno, la técnica, primero pensé, el origen es, ¿qué forma pueden dejar las aves al volar, ¿no? Con el aleteo, ¿qué rastro dejarían en el aire si esto fuera posible? Entonces me imaginé que podía ser interesante esa forma. Pero claro, con fotografía convencional no se puede realizar. Estuve investigando y al final el resultado fue algo muy parecido a la cronofotografía de finales del siglo XIX, de Muybridge y Marey. ¿Qué era la cronofotografía? Pues era un tipo de fotografía que lo que se pretendía era hacer estudios de movimiento para entender estas cosas que a simple vista nos pasan desapercibidas. Y la foto más famosa es de un caballo, me parece. De un caballo, exactamente, al galope. Entonces se vio que por unas milésimas el caballo no tocaba el suelo. Entonces, con la fotografía se consiguió eso que en su día se hizo tan popular, hacer visible lo invisible. Y tú, Xavi, haces visible lo invisible, y son los RAWs más grandes de todos los tiempos, como decía Rafa Balaguer, y yo me quedé ensimismado. Y claro, esta especie de dragón, ¿existen los dragones? Esta especie de objeto fusiforme, pero de una gran poesía, de una gran belleza, impresionantes. Bueno, desvelemos un poco el secreto. ¿Qué es la foto en realidad? ¿Qué estaba captando la cámara en realidad, Xavi? Bueno, aquí se puede ver alguna pista, ¿no? Por el entorno que es, si te fijas en el principio, en el final, y en esta forma orgánica ya no es una pista de que tiene que ser un animal, ¿no? ¿Un animal? Ya no es un espectro, ya no es una figura androide, un tipo de dron desconocido, ya estamos hablando de un animal. Exactamente. Y en este caso en concreto son dos flamencos. Qué bueno, es increíble. O sea, esta forma son dos flamencos en un lugar cualquiera, o sea, no estamos hablando de un sitio lejanísimo, y la onda que se queda es prácticamente eso que... Ahí lo tenemos. Bueno, cuéntanos tú, por favor. Bueno, igual que antes hemos visto que si vemos de cerca el ave al volar, lo que nos muestra es el tipo de aleteo. Cada ave al volar tiene una forma característica, entonces la forma que genera será diferente, depende si planea, si aletea rápido o lento. En este caso, cuando nos alejamos, ya perdemos un poco esta forma de onda, esta forma orgánica, y lo que vemos en estas grandes bandadas, esto por ejemplo son cientos y cientos de granjillas que van a pasar la noche en estos alambres, esto está en el centro de Lleida. Entonces, al volar, se crea esta estructura orgánica, ¿no? Que parece, bueno, puede ser una cabellera, podría ser, no sé, como un arañazo. Bueno, esto parece la cinta de una bailarina de gimnasia rítmica cósmica lanzada al aire. No me puedo creer que esto tenga que ver con la naturaleza. Esto nos parece otra cosa. Esto nos parece casi, no sé si robótico. ¿Y qué es, Xavi? Claro, esto es muy interesante porque aquí no vemos esta forma de onda. No lo vemos porque las aves aquí están planeando, son cigüeñas. Y están volando en círculos porque están cogiendo una corriente térmica. Las corrientes térmicas es el aire caliente, como es menos denso, sube hacia arriba, entonces estas aves más pesadas las usan para elevarse en el aire, entonces vuelan en círculos. Me estoy imaginando, ¿sabes qué? Al maestro Félix, si hubiera podido contemplar esto, él que tantas veces habló de la armonía oculta de la naturaleza. Es decir, que había cosas que el ojo no veía, pero que el corazón sentía, y que un fotógrafo con una técnica especial. Vamos de nuevo a la primera imagen. Quiero, por favor, compañeros, que me pongáis la primera imagen porque quiero contar algo. Xavi, lo importante, tú has tenido que invertir una buena parte de tu dinero, es decir, esto no es por hacer, has tenido que invertir mucho dinero en conseguir equipos muy concretos, que son muy difíciles, me gustaría que contases, para apostarte en ciertos lugares con la conciencia de que tienes que ver esa armonía oculta.
Es decir, que no cualquiera puede hacerlo, que son cámaras, han sido cámaras muy especiales, ¿no? Es que es Bueno, muy en su día, cuando empezó el proyecto hace 5 años, eran menos accesibles, está claro, porque necesitas captar muchas imágenes seguidas por segundo a muy buena resolución, si después realmente quieres hacer copias grandes y quieres ver así en grande. Bueno, ¿por qué yo sacaba de nuevo la primera, que es tu preferida, verdad? A mí también me impactó muchísimo este gran rod que me mandaba a mí mi amigo el astrónomo, este imponente rod, y que podría explicar, por cierto, la física de los rods, creo que evidentemente. Ahí tenemos, ¿es un pájaro o son varios en este caso? Es una gaviota. Es una gaviota. Bueno, ¿en qué se transformó una gaviota? Desde Aristóteles se busca una cifra, un código. Han oído hablar mucho del número áureo y mil cosas, me imagino, que nadie entiende al final. Pero una especie de patrón común de la naturaleza, todo es matemática. Tus fotos demuestran que hay mucho de matemática en esto, hasta el punto de que esto lo ha transformado en otra cosa. ¿En qué? Cuéntanos. Bueno, una parte del proyecto, aplicada a la parte audiovisual de cara a la exposición, era sacar la onda sinusoidal que sale de esta forma. Si os fijáis, realmente este aleteo, el subir y bajar de ala, puede sacar una onda sinusoidal. Y el sonido es una onda sinusoidal. Entonces, con el compañero Enric Valero, que es ingeniero de telecomunicaciones, me ayudó a sacar el sonido que equivale. Vamos a continuar donde estábamos, porque hay algunas de una belleza enorme en algunas de las imágenes, porque nos lo cuenta Xavi, si no, alguien no se lo cree y te dirán, no, que son rods. Pero en algunas, los pájaros han sido, algunos de ellos, sorprendidos, infraganti casi, transformados en su imagen más normal. Allí parece casi el cuervo de Allan Poe, pero es importante, Xavi, cuando tú empiezas a publicar estas fotos en tu proyecto de 5 años, dejándote tu dinero, y vas viendo una imagen que nadie puede ver, eres privilegiado en eso, el público cuando lo muestras, ¿de qué te hablan? Se piensan que son rods realmente, que son misteriosos rods, ¿no? Realmente yo no conocía lo que eran los rods. Y cuando se empezó a publicar el proyecto, en los comentarios de los artículos, empecé a ver esta palabra. Entonces, claro, investigué y realmente me quedé sorprendido porque era en algunos la forma era idéntica, ¿verdad? Mismo, era idéntica. Claro, sí, explicarán las fotografías de Xavi Bou el misterio de los rods. Ustedes ya lo saben, los rods, los bastoncillos, que hace unos 20 años en México empieza un poco la oleada. Las personas empiezan a observar, sin haber visto, claro, el ojo no lo ve, una especie de cintas, de bastoncitos impresionantes, algunos de ellos, y creemos que es el mismo fenómeno con un insecto. Claro, la belleza de esto es increíble. Vamos a ver cómo van atravesando parajes, lugares, y algunos incluso con colores que les van a fascinar. Bueno, esta imagen, aparte, es que vaya imagen, ¿sabes? O sea, aparte del rod en sí, ¿no? La propia imagen es absolutamente no sé, es como un viaje a ese código oculto de la naturaleza que debe estar, y si nos gusta y les están mirando, es porque algo de nosotros también debe estar aquí. Somos hijos de todo esto, ¿no? De una armonía cósmica absolutamente increíble. Fíjense, por favor, esto me dicen que es un diseño de moda, esto es la portada de un vinilo de algún grupo vanguardista. Bueno, qué maravilla. ¿Qué fotografías aquí, Xavi? ¿Cuál es el secreto? Bueno, esta es una banda de flamencos yendo hacia su lugar de pernoctación. Yo sabía por dónde pasarían, normalmente pasan por el mismo sitio, esperé a última hora, y esta formación me pasó justo por encima, por eso no se ve de lado, porque me pasaron por encima, entonces pude captar esta forma desde abajo. Y se llega a intuir un poco este rojizo del flamenco, pero al estar en contraluz siempre queda más oscuro. Y la parte, yo estoy seguro, ¿has hecho pruebas de ponerle esto a personas sin decir que son flamencos? Es imposible que lo adivinan, ¿no? Lo hago. Los niños lo adivinan más. Bueno, sí. No me lo puedo creer. Quizá porque están menos contaminados. Los por niños las descubren que puede ser eso, y los adultos, cuando se hecho el test, no llegan, ¿no? No, les cuesta mucho más. Es raro que la gente me dicen alambres, me dicen ¿qué te dicen? fractales, estructuras hechas en 3D. Bueno, he oído de todo. Tejados volando también. No sé, cada uno. Es que, y terminamos poco menos con esto, esto es una maravilla. ¿Son flamencos también? También, bueno, sí. Esto es, o sea, lo que hablamos siempre, ni la imaginación del mejor creador de 3D puede generarte esto. Esto descontextualizado, Xavi, esto lo cogemos, que puede pasar a partir de esta noche, ya aviso, esto te lo cogen descontextualizado y lo ponen como extraño avistamiento de una horda de rods en Lima, y te lo crees, porque es que lo ves y dices, bueno, os he hecho en un laboratorio durante muchas horas un equipo recreándolo, porque yo pienso lo mismo, nada supera la verdad muchas veces, es potentísimo, es de una armonía. Mi felicitación personal, Xavi,
creo que la de gran parte del público. Esto, aparte de ser arte fotográfico, es una cosa que da la sensación de Roentgen con la radiografía, ¿no? De repente vio algo que nadie podía ver, y tú nos has contado que hay una belleza interna en la naturaleza que es maravillosa. Que sigan los proyectos, que siga la investigación y que nos cuentes las evoluciones, porque seguramente una mente inquieta como la tuya seguirá dándole vueltas, ¿no? Pero estos minutos que nos has mostrado una ventana hacia el alma de la naturaleza, yo creo que son impagables y te lo agradezco muchísimo, Xavi. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Qué maravilla, qué increíble. Los RODS eran algo, si cabe, mucho más hermoso de lo que habíamos pensado en un principio. Muy de mundo insólito, ¿verdad? Vamos con ello. Comenzamos Mundo Insólito con un vídeo que está dando la vuelta al mundo. Perú, carretera y teletransportación. Con esas palabras no podía salir nada bueno. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Hay un camión que parece que algo se interpone en su camino, pero lo tenía que haber atropellado, y de repente desde en medio del camión aparece una figura. Lo que parece ser una mujer que tan campante va hacia el arcén. Ahí la tienen. ¿Es un caso de teletransportación? ¿De repente ha aparecido en mitad de la nada, en mitad de la carretera, como un alma que aparece ahí de repente? Bueno, pues no sabemos lo que es, porque nadie por el momento ha podido explicarlo. Y nos vamos a unas imágenes que en teoría tenían que ser para filmar los nidos de águila en Michigan, pero filmando el nido, de repente que aparece el Bigfoot. La cámara no estaba enfocando ni a este ser, si es que verdaderamente es el Bigfoot, pero lo que sí que es cierto es que captar unas imágenes de lo que parece ser un gran simio que está como trasteando con algo debajo en los árboles, parece que mueve los brazos, los tiene muy largos, como simiescos, sí, como si fuera verdaderamente el Bigfoot. Los estudiosos de este ser mítico pues dicen que es una de las filmaciones más raras, sobre todo porque son cámaras oficiales que tienen controlados los nidos. No están para filmar animales extraños. Y ahí, bien negro, este gran simio que puede ser el tan buscado pies grandes. Bueno, pues en Michigan está muy cerquita de estos aguiluchos que estaban filmando. Y acabamos con otras imágenes, las sirenas. ¿Cuántas imágenes nos han mandado ustedes de sirenas que han varado en playas? Bueno, pues una más. Ahí está. No es que se esté moviendo, ese es el aire que hay en la playa. Y un animal tremendo, ¿verdad? Terrible. Ya empezó la polémica en las redes. Puede ser una foca, puede ser un león marino descompuesto, parece que tiene el hígado fuera, o puede ser un Juan Villa americano. Porque nuestro dragón, el que ha hecho Juan Villa, ya tiene la leyenda de que ha aparecido en el Tíbet. Fíjense ustedes si tiene recorrido. Bueno, pues esta sirena, lo mismo. No sabemos la playa, no sabemos dónde está, pero sí que las sirenas existen, como dice la gente. Yo creo que ahora que se acerca Halloween están haciendo un poco de recreaciones un poco siniestras, ¿no? Pues el Juan Villa americano ha hecho una de ellas. Vuelve a hacerse bosque la nave del misterio y nos adentramos en él con la confianza de llegar hasta el confín del último de sus misterios. Las luces populares, las luces del bosque, siguen siendo algo que se resiste a la tecnología y a la mente materialista del ser humano. Es curioso que salten, como suelen hacer ellas de vez en cuando, a las portadas mundiales. Se ha replicado por parte de miles de redacciones la noticia que vendría a decir que desde el año 1966, es decir, se cumplen 50 años, medio siglo, en pleno corazón de Estados Unidos, en un bosque, una luz perpetua, que nadie sabe lo que es, aparece y desvela a sus habitantes. Además, ellos creen que esa luminaria tiene conexión con un hecho luctuoso, con una muerte terrible y a destiempo. En España hay muchas luces populares y les hemos hablado en ocasiones de ellas y las hemos perseguido. Es un fenómeno muy curioso, que sigue ahí. Pero además, se da la circunstancia de que algo que parece tan añejo se conjunta con otras investigaciones científicas que tienen lugar en un paraje mucho más frío, yermo, llamado Hesdalen. Allí, grupos de investigadores con alta tecnología intentan capturar la esencia de estas luces, demostrar qué es lo que son y qué es lo que no son. ¿Quieren saber cuáles son sus últimos trabajos?
Hesdalin es un pequeño valle en la región central de Noruega. Sería uno de tantos parajes idílicos, remotos y desconocidos que hay en el mundo, de no ser porque desde 1981 los habitantes de la zona empezaron a informar del avistamiento de extrañas luces que aparecían por la noche, cruzando los páramos. Estas luminarias podían aparecer en cualquier sitio y adoptar formas variadas, aunque casi siempre tenían una tonalidad amarilla o blanca. Los sucesos se daban prácticamente a diario, incluso varios en el mismo día, siendo mucho más frecuentes en las noches invernales. Había quienes abogaban por una explicación natural, pero las teorías sobre ovnis o luces fantasma no tardaron en imponerse. En 1983, un grupo de investigadores fundaron el proyecto Hesdalin, liderado por el Dr. Erling Strand, con el objetivo de documentar y, con suerte, llegar a explicar el fenómeno. Instalaron una estación automática para observar las luces que incluía cámaras fotográficas y de vídeo, infrarrojas, magnetómetros, sismógrafo y un contador Geiger, entre otros instrumentos de registro. Sin embargo, no dieron con el origen. Tras unos años de aparente calma, el fenómeno ha vuelto a intensificarse en los últimos meses. Un grupo de científicos de la Universidad de Asphalt ha decidido tomar el relevo del proyecto Hesdalin e instalarse en el valle. Ya han comprobado la inapelable realidad de lo que allí ocurre y confían en dar con una explicación que, según la hipótesis que barajan en este momento, se hallaría en el subsuelo de la zona. Con todo, y siendo el foco más famoso, Hesdalin no es ni mucho menos el único lugar en el que aparecen luces semejantes de forma recurrente. En Texas están las luces de Marfa, en Argentina las del Cerro Uritorco, las Inlich en Alemania o las luces del Pardal o Mafasca en España. ¿Estamos ante un fenómeno natural aún no comprendido como muchos sostienen? ¿O por el contrario, se trata de algo mucho más extraño, producido por una inteligencia diferente a la humana? Y nos adentramos en ese bosque de las luces con tres amigos. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Jesús Callejo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Iker, buenas noches. Y Vicente Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo tengo que confesar una cosa. La historia de la luz concreta, que lleva 50 años, casi luz perpetua, ¿no? Y que los vecinos se preguntan qué es, qué no es. Yo no conocía el caso en concreto. ¿Qué me decís de este caso tan impresionante, concretamente en un bosque de Michigan, la luz de Paulding? ¿Qué es esto, compañeros? Bueno, pues fíjate, es otro de esos casos también poco conocidos, pero que en el fondo obedece a un denominador común. Este tipo de luces se ven por todo el mundo, por los 5 continentes. Algunas han sido investigadas de un modo científico, otras no, pero todas asociadas un poco con la superstición de cada pueblo. Asociadas, en el caso de Paulding, por ejemplo, o del parado del perro, como así se le denomina. Últimamente la explicación que se le ha querido dar es bastante más convencional. Son luces que ya se vienen produciendo desde el año 66, ni más ni menos, y desde ese momento se asoció a, como siempre, alguna muerte violenta, ¿no? Decían que era un guardaagujas que había sido atropellado y que además tenía una linterna. Entonces, bueno, la superstición popular que dijo que todavía ese guardaagujas desde el más allá con la linterna seguía iluminando el lugar del deceso. O sea, que hay una conexión que pasa también en España, que luego veremos, entre lo espiritual, como ocurrió por ejemplo en Canarias con Mafasca u otras, y la luz, no una interpretación, digamos, extraterrestre, como podemos pensar todos por nuestra cultura en este momento. Se pensaba más bien en difuntos, ¿no? Luces de difuntos. Se pensaba, fíjate, en 3 modalidades, o en 4 si añadimos la parte natural, pero si hablamos de la parte sobrenatural, serían o luces sagradas relacionadas con santos o imágenes que son encontradas gracias a la incidencia de ciertas luminarias, luces élficas, por lo tanto relacionadas con los duendes, las hadas, y luces fantasmales, luces erráticas, normalmente también asociadas a algún alma en pena que está intentando dejar su testimonio de esta forma tan lumínica.
Eso de la parte sobrenatural. Y luego la parte natural, evidentemente, obedecería a causas relacionadas con los fuegos fatuos, incluso con fatas morganas, con la parte mineralógica que pueda tener el suelo. Es decir, luego hay muchísimas explicaciones, incluso con insectos que emiten un tipo de luz y que enjambres de insectos pueden provocar un lugar. Por eso, muchas veces son luces del tesoro, luces que tienen que ver con el dinero, luces que están ubicando algún tipo de secreto subterráneo. De ahí que se relacionen con los elfos, con los gnomos, y normalmente esas luces están relacionadas con vetas de minerales, como el cobre o como la plata. Pero es curioso porque siempre hay como un vector inicial, ¿no? Porque en este lugar, me imagino que habría insectos, vetas y todo lo que ya sabemos antes de 1966, por poner un ejemplo, ¿no? Y de repente hay un chip iniciador del fenómeno. Sin lugar a dudas, pero fíjate, yo añadiría que ahí el fenómeno de las luces se suele asociar siempre a lugares sagrados o temibles, que es una forma también de sacralidad de alguna manera. Mira, un ejemplo muy interesante es algo que a mí me contó María Reiche, la famosa estudiosa de las líneas de Nazca. María Reiche, cuando entrabas en confianza con ella y le preguntabas, por ejemplo, por los ovnis, que era algo casi inevitable, oiga, ¿usted cree que estas líneas que están hechas sobre la planicie de Nazca fueron en algún momento hechas para llamar la atención de naves extraterrestres? Ella decía, hombre, como campo de aterrizaje no, pero yo he visto luces sobre las líneas. Ella pensaba que eran las luces que los Nazca, los peruanos de la zona, llamaban la luz del dinero, que antes la ha mencionado Jesús Callejo, porque pensaban que señalaba un lugar donde había algún tipo de tesoro desde la época de los incas. Luz del dinero que también se puede rastrear en los propios Andes, cerca de cementerios antiguos incas. Siempre hay una relación entre lugar temible, lugar de almas, lugar de depósito de difuntos, o lugar sagrado, que en ambos casos estamos hablando de lugares que permiten una conexión con lo trascendente. Y ahí viene una hipótesis que, bueno, yo pongo sobre la mesa porque es interesante de discutir. La hipótesis más racional que está en estos momentos entre los investigadores es que pudieran ser lugares donde hay fuertes alteraciones magnéticas en el terreno y que esas alteraciones magnéticas puedan crear algún tipo de conciencia especial, alteración de la percepción en los seres humanos que asocian esa luz que no saben explicar con algo trascendente, algo que les eleva. Sí, pero es que fíjate, Javier, que has dicho lo de las líneas de Nazca, ¿no? En los círculos de las cosechas también han aparecido estas luces, estas luminarias, unas horas antes de la aparición de los dibujos que veíamos, que son inmensos, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que sería un fenómeno natural o relacionado con una posible conciencia de los seres humanos o incluso una alteración magnética por parte del subsuelo, con lo que sería un movimiento de objetos voladores pequeños pero no identificados que también se han visto en diferentes alturas. ¿Tú abogas por el tema ovni, Fuentes? Por supuesto. Y es que, claro, esto tiene mucho que ver con diferentes incidentes que ha habido, incluso con la visión de diferentes seres por parte de testigos que son personas normales como nosotros y que, claro, estamos hablando de sus movimientos, ¿no? Muchas veces. En el caso de Hessdalen, ¿sí? Que es el que nos ha llevado un el poco... gran clásico de ciencia investigando luces, sería el gran clásico, ¿no? Exacto. Durante un mes, en el año 84, hay 40 personas haciendo guardia las 24 horas del día para tratar de controlar lo que quiera que ocurriese en ese valle de apenas 12 kilómetros de ancho y solamente 150 vecinos. 150 vecinos que todos habían visto esas luces, sin excepción. Todos sin excepción. Bueno, pues hay dos momentos que son muy llamativos. Cuando se termina el proyecto, se dan cuenta de que ha habido una serie de casos en los que esa luz que está al fondo del valle, sobre la montaña, que apareció de manera casi puntual cuando las luces bajan, la luz del sol baja, ha reaccionado, y esto no hay explicación alguna, ha reaccionado a los haces de láser de los investigadores. Lanzaron haces de láser y de repente las luces tenían una secuencia luminosa que al recibir el impacto del láser cambió. Y cuando dejaron de recibir el impacto volvió a la secuencia inicial. No hay explicación para eso. Otra cosa, de todos los casos que se inventariaron en ese mes de observación, que fueron 188 luces, no una ni dos, sino 188, hubo 3 en los que el radar detectó
un objeto físico mientras lo estaban viendo. Pero es que hubo 30 en los que el radar detectaba algo que los ojos no veían. Por lo tanto, estamos también ante ese momento extraño al que nos enfrentamos mucho quienes nos apasionan estas cosas, de que también hay muchas cosas invisibles que no llegan a fotografiarse, pero que están ahí, que el radar las capta y que son físicas de alguna manera. Efectivamente, es que estamos hablando de un enigma que aparece abajo, es decir, lo que sería pues a nuestra altura, y es el mismo que aparece siendo fotografiado y grabado por los radares militares a una altura pues bastante baja con respecto a lo que sería el suelo, ¿no? Sí, es un fenómeno de la baja atmósfera, ¿no? ¿Y cómo de la baja atmósfera? Pero un momento, Iker, es que también es grabado en la atmósfera terrestre, es decir, es algo que abarca todo lo que sería la biosfera. Pero es que fíjate, porque es que hay casos como el de Campeche, en el año 2004, en México, creo que lo conocemos todos, en donde un avión militar graba lo que serían diferentes esferas de diferentes tamaños que están persiguiendo un avión militar, se mueven a una velocidad impresionante y realizan los mismos desplazamientos que se ven en las luces de Marfa, en las luces Min-Min. Y claro, esto es muy curioso porque hablamos de un fenómeno que realmente está siguiendo al ser humano, que tiene diferentes colores, que es capaz de, bueno, pues de hacerse ver o no hacerse ver y que parece tener una inteligencia detrás del mismo. Que sería un cambio importante, que Eso puede es. suceder en cualquier momento, porque una cosa son las explicaciones racionales, que en algunos casos podría ser así. Se ha hablado hasta incluso del fósforo de los huesos, esos lugares con yacimientos arqueológicos. Pero Claro, sería algo más inerte, ¿no? O más volátil, si quieres. El comportamiento con apariencia inteligente que dice Fuentes es muy interesante y nos lo hemos encontrado en muchos testimonios. Tú y hemos estado en el Cerro Uritorco, ahí hablaban de los Anchi Mayén, lo mismo. Llegaban a decir, tú esto lo conoces bien, Jesús, porque entramos en la pura antropología también, nos contaron a ti y a mí cómo en esa zona del Uritorco los hombres avezados, ¿no?, a la soledad absoluta del campo argentino, imaginaos, en los años 50, años 60, uno de los retos que tenían, y esto me lo he encontrado yo en otras partes de España, era quién se aproximaba más a la luz. O sea, era algo tan evidente que se mostraba valor si alguien se aproximaba a la luz. Yo os lanzo una pregunta a los tres que me parece inquietante, siendo un poco abogado del diablo en este caso. Todos conocemos un montón de luces populares en España, en el mundo. Sin embargo, la cantidad de cámaras que hay hoy en día, no deberíamos tener, es una pregunta lógica, imágenes de mucha mejor definición, mucho más auténticas, mucho mejores, de decenas de personas con sus móviles captando estas imágenes, y sin embargo nos da la sensación de que hay un momento en que o no hay tantas imágenes o los archivos no están. No sé qué Mira, opináis. hay una cosa que dicen en Marfa, en Texas, ante estas luces, cuando llegan los científicos listos de turno y tratan de explicar el fenómeno como si fuera la refracción de las luces de los coches en las capas calientes de la atmósfera de esa zona del sur de los Estados Unidos, y que eso es lo que les confunde. Lo que dicen los vecinos de Marfa es que si tú ves una luz de Marfa, una de verdad, sabes que es esa luz. No la confundes con un reflejo, con una estrella o con cualquier otra cosa. Sabes que esa luz es otra cosa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te enfrentas a lo inefable, cuando te enfrentas a ese tipo de luces que sabes que no son normales, de lo último que te acuerdas es de que tienes el teléfono móvil. Eso es verdad, sí. Es decir, que ahí hay un componente psicológico que explicaría por qué los testigos no reaccionan en muchas ocasiones. Cierto, y los que hemos visto luces y ovnis, como yo, como vosotros, por lo menos tú, ¿visto? Que yo sepa. En un sitio de luces. Montserrat, un lugar también. donde se dan ese tipo de luces. A mí lo que me ha pasado, y lo podemos decir, aquí no vamos a andar con tonterías, es que cuando tú ves eso, y entonces entiendes muy bien el absurdo de hoy en día, que todos tenemos más o menos una cámara cerca, no fotografiarlo. La última observación, yo he tenido tres en mi vida, pero claro, en toda una vida. La última fue en la isla de Ibiza. Y es verdad que luego Carmen pudo hacer alguna, pero ya no había nada. Pero hubo un minuto, por lo menos, de tal alucine que no. Y eso ocurre y solo lo puedes saber. Claro, desconfías si te lo cuentan. Evidente, lo entiendo. Pero solo lo puedes saber si lo has vivido. Y yo lo he vivido por lo menos en 2 ocasiones ya en el tiempo de los móviles. No te da tiempo, te quedas tan absorto. Ahora, ante fenómenos tan conocidos, tan reiterativos, sorprende, ¿no?, que no tengamos una filmación mucho más próxima, ¿no? Que el pueblo de Polding
Bueno, pero Gesdalen sí tiene esas filmaciones. Sí, las tiene, y recientes. Sí, y en concreto, por ejemplo, yo recuerdo una filmación en la que se ve una gran masa de luz sin forma definida, donde hay unas luces pequeñas que parecen o desprenderse o entrar en el objeto, no está muy claro. Y eso tampoco tiene una explicación. Sí, Javier, como si fuesen prácticamente luces biológicas, es decir, que fuesen capaces de, como decíamos, mezclarse entre sí. E incluso te diría más, Iker, lo más normal y lo que yo recomendaría sería huir, en base a la casuística de casos, de incidentes, de ovnis relacionados con supuestos seres que tienen contacto con seres humanos y que muchas veces pues salen prácticamente escaldados de ellos. Es muy curioso, Jesús, porque eso lo decía el gran decano de la ufología española y que Javier conoció tan estrechamente, Antonio Rivera. Ojo, ¿no? Con el fenómeno, eso lo decía Fernando Jiménez del Oso, que todos hemos conocido. Siempre se pasa por una fase de euforia, de hombre, si viene un ovni o lo que sea, yo me meto dentro, ¿no? Yo voy a ver. Sí, pasión total, ¿no? Fernando nos decía una cosa que era maravillosa, que era que cuando me dicen que hay un ovni, sí, voy corriendo, dice, de joven hacia el ovni, ahora para el otro lado. Porque, por si acaso. Claro, porque viendo la documentación que existe, y es muy curioso porque JJ Benítez, en su última obra, reincide con el tiempo, yo no sé si es una conciencia, Jesús, de que este fenómeno, ojo con él porque tenemos muchas historias. Yo no sé si tú abogas por la teoría más de fuentes de exógeno extraterrestre o más, siempre aquí con nosotros, pero tenemos unos cuantos lances donde las personas se acabaron muy mal. En Mafasca, en el Ludo Rivera Oveja, o sea, en España tenemos varios casos de estos ataques de luces. De hecho, en las luces Min Min, ese extraño nombre que reciben las luces en Australia, dice que aquel que persigue la luz no vuelve para contarlo, desaparece. Sí, las abducciones, las luces Min Min, las luces Min Min. Entonces, fíjate, es muy interesante porque cuando hablamos de este tipo de luces, yo creo que el factor clave es saber si tienen un comportamiento inteligente o no lo tienen. Decías las grabaciones hay muchas, pero las grabaciones son muy etéreas, estamos hablando de luces, no estamos hablando de objetos, y tú, por muy buena cámara que tengas, las luces siempre quedan pues diluidas, hay refracciones, muchas obedecen a faros de automóviles, posiblemente muchas de las de Pauling y muchas de las de Marfan tienen que ver con ese fenómeno, además se sabe, se ha estudiado, y no hay demasiada sobrenaturalidad ahí. En el caso de Gesdalen, por ejemplo, sabéis que uno de los que lo ha investigado muy en serio, además desde el año 2000 en adelante, es Massimo Teodorani. Estamos hablando de un astrofísico italiano que además es uno de los biógrafos de Tesla, es decir, que conoce muy bien perfectamente los mecanismos de la energía, los mecanismos de la electricidad. Una de las conclusiones que llega a 5 conclusiones muy concretas, es el origen no es natural, no se puede explicar. Fíjate, estamos hablando de un fenómeno desde el año 81 hasta ahora. Dice, es un fenómeno coherente, es decir, hay una cierta cohesión en las luces, pero no es una luz sola, sino son varias luces que por algún mecanismo extraño tienen una gravedad que las une, pero en algún momento salen chispas de ellas. Es decir, chispas que tienen como un comportamiento inteligente como satélites que giran alrededor de esa luz. O, por ejemplo, hay un caso en el tema de Gesdalen muy llamativo, que es que el objeto en cuestión llega a alcanzar 8.500 metros por segundo de velocidad. Es una velocidad muy grande. Sí. Hay otra detección de 30.000 kilómetros por hora. Es decir, hay objetos que se escapan de lo que normalmente atribuiríamos a un rayo en bola, a una centella. ¿Qué dicen a día de hoy, Javier? ¿Qué dicen a día de hoy si hubiese una especie de rúbrica? Los informantes de Gesdalen, ¿ellos a qué conclusión han llegado a día de hoy? Bueno, no hay conclusión. Claro, es un poco lo que estaba abundando ahora Jesús Callejo, ¿no? Lo que dicen es que no hay una explicación natural que arroje luz sobre los casos extraordinarios. Que hay una serie de casos más comunes, estamos hablando de un 60% de las observaciones, que tampoco es demasiado, que tendrían más o menos una interpretación natural, pero que hay un 40% que no tienen una explicación de ninguna clase. Claro. Y que además, ante hechos como lo que antes comentaba, el haz de láser que le obliga a cambiar el comportamiento, la velocidad extrema, las aceleraciones bruscas, no hay explicación. Claro, y sobre todo, ¿por qué aparecen en infrarrojo? Eso es muy interesante, ¿no? Porque si fueran, por ejemplo, lo que serían pues, las auroras boreales, se verían a lo que sería pues, a la vista de todo el mundo, ¿no?
pero ¿por qué aparecen durante solamente un poquito y por qué aparecen moviéndose tan deprisa? Estamos ante un fenómeno global que ya ha aparecido en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en lo que sería pues, el famoso incidente de Nuremberg. Esto ocurrió el 7 de agosto bolas, ¿no? Ese grabado famoso. 61, que aparece pues, cayendo sobre Nuremberg. Y lo interesante es que fue tan importante que tuvieron que hacer pues realmente un dibujo y un artículo periodístico de aquello, ¿no? Vicente, y sin irnos tan lejos, 21 de febrero 1345, Manresa, población a los pies de Montserrat, donde se ven luces continuamente, y allí la luz terminó siendo convertida en motivo de fiesta popular. Lo hemos grabado. La misteriosa o sea, una luz popular genera un cambio social, es tan referenciado que se convierte en una peregrinación o una fiesta concreta. La luz de Ribera Oveja. Claro, marca un sitio, ¿no? Exactamente. Por cierto, que tú en esa zona sabes de luces, ¿no? Yo de esa zona sí. Las he recorrido y he tenido ocasión de ver alguna vez esa misteriosa ¿Y cuando luz. se ve eso, qué pasa? Bueno, se pasa mucho miedo, Iker, o sea, porque de repente te enfrentas a algo que no controlas, pero depende del observador, se convierte en una cosa o en otra, ¿no? Y cuando las veo yo, lo que siento es pánico. 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 Año 87. Pánico. Año 87, sí, 23 de junio de 1987. Una fecha que no olvidaré mientras vivo. Y claro, tú las ves, de acuerdo, por aquí siempre lo he dicho, ¿cómo vamos a andar nosotros pidiendo valentía en la gente si no contamos, bueno, al revés, ¿no? Nuestras propias experiencias. Pero tiempo después las vuelves a ver. Es verdad. Y no hace demasiado, porque regresé al lugar donde había visto aquellas luces, lo hice para enseñarle el lugar a mis hijos y se nos hizo de noche también y volvieron a aparecer mismo luces, lugar, Javier. mismo lugar, la pared de los diablos en la montaña de Montserrat, mismo lugar años más tarde. ¿Y cómo fue el cambio de interpretación? ¿No fue ese mismo pánico o sí también? Yo mantuve el tipo. Porque eran unas luces más lejanas, no se parecía a la luz que yo tuve en el 87 casi encima de mi cabeza, fue una cosa mucho más potente, eran luces más lejanas, pero mis hijos sí experimentaron el miedo, claro, de repente las estrellas se movían, había algo que se movía, ¿no? Y que no obedecía a ningún tipo de explicación. Exacto, a un satélite, a un avión, efectivamente. Bueno, ahora... Y lo que pasa es que cuando lo ves, ¿sabes qué es? O sea, sabes que no es lo convencional. Bueno, y ahora sabes que la tecnología, a diferencia de lo que ocurría en el 87, te permite entrar en tu iPad rápidamente, controlar si hay algún avión pasando por tu zona, hasta el número de vuelo, trayectoria, en fin, puedes saberlo todo. No había nada. Y claro, ahí lo que te crea es ese, yo diría que revolucionario desconcierto. Y es revolucionario desconcierto porque te obliga a hacerte muchas preguntas. 30 años, ¿eh? 30 años, sí, señor. ¿Y te ha pasado, Jesús, por cierto? Yo no he tenido fortuna, ¿no has tenido fortuna? No he tenido ninguna experiencia tan directa. Y mira que has escrito, has sido de los primeros, con Javier, en La España extraña, ese mítico libro, acuñáis el término casi, ¿no? Que yo sepa, luces populares, que luego nosotros, otros que venimos después, gracias a eso y a investigaciones como las de precisamente Benítez en las Urdes y demás, recopilamos al final, fuimos archivando y siendo notarios de una constante. El caso de Nicolás Sánchez muerto en las Urdes y tantos otros, ¿no? La luz de la Pesca, la luz de Ribera Oveja, tantas luces, ¿no? La luz del Pardal. Pero el término lo acuñáis, ¿no? Luz popular, por todo lo que significa. Y sin embargo, fíjate, esto no lo sabía yo, no te lo había preguntado nunca. ¿No has tenido la oportunidad de verlas? No, ninguna de esta forma, ¿no? Tan llamativa. Sí he visto luces extrañas de estas que no se comportan como se debería comportar un avión o en fin, o un meteorito, pero tampoco me importa, te quiero decir, porque mi investigación llega hasta el convencimiento de que realmente estas luces, sobre todo las que a mí me interesan, las que tienen comportamiento inteligente y sobre todo las que interactúan con el sujeto, marca tendencia en el sentido de que crean un tipo de conciencia espiritual. Al hilo de lo que estaba diciendo Javier, hay un caso muy poco conocido en España que para mí es el caso de los casos de las luminarias. Ocurrió en Gales en 1904-1905. Sería algo muy parecido a lo que pasó en Montserrat en 1345, es decir, una luz que en un momento determinado se divide en tres, juguetea con los testigos y luego se vuelve en una... ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde pasó? En Gales. Ah, en Gales. Pensé que decías en España. En Gales. El despertar de Gales. Interesante este caso por una razón, porque ahí no estamos hablando de una o de dos, sino de muchísimas manifestaciones lumínicas, como eran nubes luminosas, esferas, lo que llamaban estrellas. De las estrellas salían otro tipo de luces más pequeñas, columnas de fuego, luces de todas las magnitudes, y siempre alrededor canalizadas a través de un predicador, tal Eva Roberts, y de una vidente
que, bueno, ella decía que las seguían estas luces a todas las partes, y no las veía ella, sino todos los demás, ¿no? Que era Mary Jones. Lo interesante de todo esto es que se produjeron conversiones, se produjo una histeria colectiva a nivel espiritual. Hubo hasta suicidios. La gente tuvo un desapego absoluto porque diciendo, bueno, estos son señales del cielo, quiere decir que va a llegar el fin del mundo y vamos a convertirnos. Hay conversiones en masa. Más de 100.000 personas en Gran Bretaña, empezando en Gales, se convierten. Por unas luces populares. Por luces que están continuamente ahí, están siguiendo el fenómeno, aparecen encima de las ermitas, siguen a los carruajes. Entonces la gente veía eso tan evidente y con un comportamiento tan inteligente que decían, esto es Dios, esto es el Espíritu Santo, esta es la Virgen, y se empieza a convertir todo el mundo. Es lo que llaman el despertar de Gales. Claro, pero Jesús, quiere decir que estas luces no pueden ser tomadas como anomalías, como podemos tomarlas hoy científicamente con esta mentalidad, porque son capaces de cambiar una sociedad. En ciertos momentos de la historia han sido capaces de variar el pensamiento y de convertir o llevar hacia la trascendencia a muchas personas. ¿Y Fuentes, tú has tenido la oportunidad de ver estas luces populares? Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que me pasó en el mar, ¿no? Estaba en la playa y era muy pequeñito, tenía 11 años. Y fue la primera investigación de este tipo que hice. Cuando uno ve algo así, creo que el brillo que tiene el objeto se le queda dentro de sí, ¿no? O sea, se te queda dentro para siempre. Lo más interesante fue que yo veía que ese objeto tenía unos movimientos imposibles y sobre todo veía que aparecía y desaparecía. No era algo natural. A mí me interesa mucho el tema humanista, que sería ¿qué haríamos cada uno de nosotros si nos encontrásemos con una de estas luces? ¿Y qué podrían hacer los gobiernos al respecto de esto? Es decir, si nos dijeran realmente lo que hay detrás de esas luces, ¿cómo reaccionaríamos en el siglo XXI? ¿Cómo reaccionó la gente? Como decíamos antes, en la antigüedad, seguro que se lo tomaron como algo, bueno, pues prácticamente como el fin del mundo, ¿no? Pero a día de hoy, con tanto escepticismo que hay, a lo mejor pasaríamos totalmente. Pero si hubiese una clave perfecta y total de todo esto, ¿cómo reaccionaría el mundo? ¿Estaríamos preparados para saber la verdad de las luces del bosque? Pues mira, eso es una buena cuestión, para dejarlo ahí. ¿Cómo nos afectaría? Contaba Jesús, conversiones, revolución espiritual. ¿Qué pasaría hoy? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasaría hoy en el siglo XXI, donde la aproximación siempre es un poco con el zoom de lo mecánico, ¿no? De lo científico? Antes era el alma frente a la luz, ¿no? Ahora ya todo eso ha cambiado, hay otros intermediarios. ¿Qué pasaría? Bueno, fíjate, es tan interesante como que podrían ustedes darnos su opinión. Yo lo que he querido es hablar con mis amigos de estos fenómenos que siguen vivos. La tecnología no los ha matado, continúan desafiándonos con casos diferentes en diferentes puntos del planeta y sobre todo además con sus encuentros, sobre todo aquí los de esta banda que realmente han contado y muy bien su experiencia. Fuentes decía, cuando se ve ese brillo se queda en ti para siempre. Yo lo suscribo. ¿Tú, Javi? Absolutamente. Fuentes, gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier, como siempre. Un placer. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Y nosotros proseguimos, continuamos. Las luces del bosque han sido noticia y nosotros continuamos con un sinfín de contenidos, con historias muy personales en Cuarto Milenio. El caso de esta semana nos lo enviaba Guillermo. Él nos decía que recientemente había visto en nuestro programa algo que a él también en cierta forma pues se sintió identificado porque también le había ocurrido. Dice que en abril de este año él fue operado de tiroides, tenía un tumor que se denomina bocio y durante la operación pues surgen una serie de problemas. Nos cuenta que le abrieron una arteria, lo cual le llevó a estar pues en la UBI durante 48 horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Dice que él recuerda perfectamente despertarse y ver cómo las cortinas que le tapaban se movían y entonces entraba un señor, o lo que él identifica como un señor. Dice que era una sombra que tenía forma humana. De hecho, recuerdo cómo llevaba un traje y una corbata de color granate rojizo. Pero hay algo extraño, porque no es un médico, y menos vestido así. Los que le entraban a visitar iban vestidos de médico o de enfermera. Pero hay algo todavía más extraordinario, que es que realmente no tenía facciones. No tenía ningún tipo de facciones en el rostro. El hombre, dice, me entregaba un papel
mientras le decía: firma que te vienes conmigo. Él dice que recuerda tener un miedo terrible, horroroso, como nunca ha sentido. Pero sí que tiene el valor de decirle: vete, vete, y comenzar a rezar, o lo que él cree que comienza a hacer, comenzar a orar, ¿no? Dice que no volvió a aparecer. Lo que sí me sucedió es que salió realmente bien de esa operación, se recuperó perfectamente, pero al volver a su casa empieza las pesadillas, el insomnio, el dormir mal, y además siempre soñaba con ese hospital en el que había estado. Actualmente dice que todas esas sensaciones han desaparecido, que está bien, pero que todavía hoy duda de si fue simplemente un sueño, tal vez por los medicamentos, o si verdaderamente era una experiencia de lo que se llama en la frontera de la vida. Nosotros hemos ido a médicos y a especialistas en el misterio para ver qué tipo de mensaje le hacen llegar a nuestro amigo Guillermo. Pues yo creo que en este caso lo que has tenido es una experiencia cercana a la muerte, prácticamente de libro, pero de las que llaman con sensaciones negativas, con emociones negativas. La mayoría de las que conocemos son positivas, ¿no? Y es una experiencia cercana a la muerte que se puede explicar por muchos factores desde el punto de vista científico o factores neurológicos. En este caso, pues has perdido mucha sangre y el cerebro no está suficientemente bien irrigado. Y en este tipo de situaciones es fácil de encontrar que ocurran estas vivencias que muchas veces, por lo menos desde el punto de vista escéptico muy estricto, se explican a posteriori, es decir, tras las reanimaciones, cuando ciertas imágenes mentales que tú has tenido durante esa situación, pues las conviertes en una historia coherente donde aparece un personaje y han ocurrido estas cosas. Digamos también que hay que tener en cuenta la influencia de tu cultura en la creación de un ser que aparentemente o hipotéticamente es de otro lugar. Es decir, la influencia de tu propio cerebro en la creación de esa vivencia yo creo que está clara y es un caso de experiencia cercana a la muerte. La verdad es que tu experiencia es de las fuertes. No me cabe duda que por las circunstancias que nos narras, tú has estado pues, prácticamente en el límite de la vida, en esa operación que tuviste tan grave y que te llevó pues, a estar en unas circunstancias bastante difíciles. A mí lo que más me llama la atención es que ese ser que tú ves entrar o que ves que se acerca a ti, mueve las cortinas, de alguna manera es corpóreo, y luego que además se manifiesta con una especie de papel, un contrato. Quizá es una manera que tiene tu mente de interpretar un fenómeno real, algo que tuviste, algo que apareció en ese momento allí, y que de alguna forma, pues siempre, cuando estamos en estas circunstancias, podemos pensar que se trata de alguna entidad, bueno, pues cada uno según sus creencias o su religión. Es muy común pensar que en un momento dado puede aparecer el diablo o puede aparecer cualquiera de estas entidades, incluso pues intentar llevarnos, ¿no? Que es un poco lo que me da la impresión de que tú has captado. Yo creo que simplemente tuviste una experiencia de las que se llaman de cercanas a la muerte, una experiencia dura, y tuviste la ocasión de ver algo y probablemente tú lo has interpretado de esa manera, pero creo que simplemente es eso, es una experiencia en lo que se llama la frontera de la vida. Bueno, pues en este caso casi los dos expertos coinciden en que has tenido una experiencia cercana a la muerte. El doctor nos dice que con sensaciones negativas, precisamente por ese extraño personaje sin facciones que tanto terror te da, y el investigador dice que es de las del libro, de las que nos cuentan muy a menudo cuando se está en ese umbral y de vez en cuando aparecen seres oscuros. No siempre son seres luminosos, a veces familiares que te dicen que vayas con ellos, que vas a estar mejor. Nosotros sí que estamos contentos de que hayas salido de esa operación y de que los consejos de nuestros expertos te puedan servir de algo. Nadie dijo que un cuaderno de campo fuese incompatible con una aplicación móvil. Lo que hoy perdemos en cuestión de asombro puede ser ganado en tiempo y en eficacia. Y quizá en la combinación de ambos esté la virtud para el buscador.
Plantas y árboles han tenido desde siempre un importante poder de fascinación para el ser humano. Por eso el Real Jardín Botánico y el Área de Cultura Científica del CSIC han elaborado una web y una aplicación móvil que puede ayudarnos a identificar más de 140 especies de la península y Baleares. La aplicación, especialmente intuitiva y con un lenguaje directo y sencillo, funciona sin necesidad de conexión a Internet, una gran ventaja en según qué circunstancias. Además, incluye una nutrida selección de datos curiosos. Aprenderemos que la Gioconda está pintada sobre una tabla de álamo o que en el antiguo Egipto se usaban los frutos del almendro para ajusticiar a los criminales. A través de una búsqueda guiada que incluye más de 370 ilustraciones y 500 fotografías, y siempre desde el máximo rigor científico, podremos ir seleccionando las características del ejemplar en cuestión, acotando los candidatos hasta dar con la identidad de nuestro sospechoso, que, como en este caso, puede llegar a ser un árbol de vida y muerte. Es un fenómeno que está ahí, es muy curioso y que a mí me gusta analizar. Ustedes ya saben, se llevan tiempo con nosotros, que el moderno espiritismo nace en 1847 en un lugar llamado Highsville, y una familia, unas niñas, las hermanas Fox, y una serie de ruidos, y una especie de diálogo con esa entidad que, como si fuese un primitivo código Morse, tenía contacto con ellas. Bien, fraude, parte de verdad, esto se extiende por toda Europa. También llega a España, evidentemente. Las casas donde hay ruidos y misterios empiezan a ser casi papel cotidiano en la prensa. Lo que no era tan normal es que interviniese la policía. Y esto ocurrió en la Plaza del Esparto, en 1915. Es decir, hace un siglo, quizá del primer expediente X español, si consideramos expediente X el hecho de que las fuerzas del orden acudan a un lugar e investiguen y levanten acta. Pero es muy curioso, llegó la guerra, hubo otros casos como el de Zaragoza, y el duende de la calle de la Plaza del Esparto acabó en un segundo plano. Tanto que prácticamente se ha ido por el sumidero de memoria, tanto que nadie se acuerda. Así que, 100 años después, hemos querido saber qué pasó. Es muy interesante el tema, ¿saben por qué? Porque ya en la época se habló de maniobra de distracción, y esto es sumamente peculiar. Las autoridades crearon o potenciaron un fenómeno para que el público, en un momento muy delicado, estuviese pendiente de lo que ocurría con los fantasmas y duendes y no permaneciese con protestas. ¿Nos suena eso un poco o no nos suena? ¿Se ha hecho en tiempos modernos maniobra de distracción o auténtico fenómeno extraño? 100 años después, Clara Tahoces reabre la historia del primer expediente X español. Siguiendo una nueva pista hallada por la investigadora Mado Martínez de un caso clásico de poltergeist, nos reunimos con ella. Es uno de los más antiguos de España y posiblemente el primero que motivó una intervención policial. Corría el verano de 1915, cuando un inmueble de la Plaza del Esparto se convertía en foco mediático. En él se producían misteriosos ruidos que nadie acertaba a explicar. Según lo publicado, los estruendos nacían del entresuelo, en la vivienda del ex capitán de la Guardia Civil, Colomero, quien vivía con sus hijas. 100 años después, nos proponemos reinvestigar un caso que ha quedado olvidado por la nebulosa del tiempo. Para ello viajamos a Valencia y visitamos al periodista Javier Martínez de Las Provincias, uno de los medios que se hizo eco de este extraño asunto. Es esencial acceder a todo lo publicado. Los ruidos misteriosos de la Plaza del Esparto número 7, ¿no? Centraron la atención del periódico Las Provincias durante 5 días. Una de las informaciones que publicábamos en las primeras páginas de Las Provincias, siempre con el mismo titular, los ruidos sospechosos, centraba esas pesquisas en la posibilidad de que fuera un guasón. El juez de aquel entonces entró en la casa y ordenó a una brigada de albañiles que levantaran las paredes. También se inspeccionó de forma minuciosa la alcantarilla, una vivienda contigua que había en la calle Caballeros. También acudimos a especialistas en la historia de Valencia para recabar más detalles. La primera noticia que he leído por la prensa de entonces hablan de que en la Plaza del Esparto
se oyen ruidos de una mujer que dicen que ha sido raptada. Y a partir de ahí se disparan las cosas. Y hablan de que después de buscar y no encontrar nada, se trata de una mujer emparedada. En ese momento tenemos en Valencia 4 periódicos, cada uno de ellos le da un enfoque titular diferente. Los vecinos se alteraron, buscaron, llamaron a la policía y al día siguiente fue tan grande el revuelo que se armó que apareció allí un juez de la audiencia, apareció la policía municipal, apareció un escuadrón de la Guardia Civil a caballo, porque allí se habían juntado casi 1000 personas. Sabemos que es casi imposible hallar testigos vivos de estos enigmáticos sucesos, pero no desistimos en dar con alguna pista que arroje luz. Continuamos tirando del hilo y logramos localizar a un testigo indirecto. Me comentaba que esta gente vivía en el entresuelo, la familia Colomero, y que, bueno, pues quien provocaba esas situaciones de poltergeist era el dueño del inmueble, el casero. Me contaba de tirar piedras por la tubería, de dar golpes el casero subrepticiamente en paredes y tabiques, de incluso me llegó a comentar mi padre arrastrar de cadenas, resonaban a lo mejor en todo el inmueble como si fueran los cascos de un caballo, incluso se propagaban los sonidos a las fincas que hay justo a los lados. Es hora de ir al lugar de los hechos. La finca ha cambiado su número del 7 al 5, posiblemente por la presión mediática a la que se vio sometida. Indagamos, pero casi nadie lo recuerda o ha oído hablar del Duende del Esparto. Tras seguir numerosas vías muertas, accedemos a un testigo que nació y vivió en la propia Casa del Duende y nos ofrece información inédita. En contra de todo lo publicado, los ruidos no nacían del entresuelo. Yo nací ahí, justamente en el piso donde dicen que se generaban los ruidos, y toda mi familia, 2 generaciones anteriores a mi familia ya vivían en ese piso. O sea que yo he oído a mi madre contarme y contaba a mi madre la canción y que era en la Plaza del Esparto, cierta casa de moda está, se oyen muchos ruidos y no saben quién los dan. ¿Cómo lo vivió tu madre? ¿Lo vivió con miedo en esa época? Pues sí, ella me contaba que cuando empezaron a vivir aquí, que era recién terminado toda la historia, el piso ese casi se lo regalaron porque no quería vivir nadie ahí. Y es más, el tercer piso está cerrado. El tercer piso, que es donde se generaban los ruidos donde yo nací, está cerrado. Después de muchos esfuerzos y varias jornadas dedicadas a la casa misteriosa, conseguimos hallar a una testigo clave. Una mujer que vive en el inmueble desde 1985. Su testimonio nos deja helados porque apunta a que el caso, pese a que muchos lo dan por zanjado, sigue muy vivo. A lo primero notaba pues que a lo mejor me iba como esta tarde, sí, y cuando venía me encontraba todas las lámparas de los dormitorios encendidas, sí, o el ventilador estaba en marcha. ¿Cómo define? ¿Como una sombra física? Como una sombra. Entonces, claro, yo me levanté, vi que la puerta no estaba abierta ni nada, que estaba cerrada con llave, y yo dije, pues esto es algo. Y así estamos. ¿Y eso les está pasando actualmente, a día de hoy? O sea, lo de las sombras y... Eso me pasó hace cosa de unos 15 días, porque yo a veces oigo golpes y es en las puertas de mi casa. ¿Usted nota que le tocan a la puerta? Y me levanto y todo y no veo a nadie. No hay nadie. Es el primer caso de poltergeist español que dio pie a una investigación policial en toda regla. Nunca se supo qué ocurrió en realidad, pero a la luz de este nuevo testimonio, la Casa de los Ruidos aún guarda muchos secretos por desvelar.
comenzamos con las fotos de los espectadores con la imagen que nos enviaba Sandra. Y ustedes dirán, ¿qué puede aparecer aquí en unas gafas? ¿Y por qué esas gafas? Bueno, Sandra nos contaba que se acaba de comprar esas lentes y que entonces estaba haciendo una fotografía porque se encontraba en casa de una amiga y se la iba a mandar por WhatsApp a su madre para que viera si le gustaban o no le gustaban. En la casa nos dice, estábamos solamente mi amiga y yo, y además mientras yo hacía la fotografía ella se estaba duchando, con lo cual no había nadie más. Hace la foto, ahí vemos cómo tiene el móvil, está ella aquí, sus manos detrás, pero de repente su madre le dice, hija, ¿y con quién más estabas en casa? Porque aparece una persona, otra mujer, como con cuello vuelto, con el calor que todavía está haciendo, porque esta foto es de hace pocos días, y además en Sevilla, pues imagínense ustedes. Bueno, pues ahí está. Ella se ha quedado petrificada porque no sabe realmente quién es. No se trata de su amiga, por supuesto, no es ella a la que vemos aquí. Guillermo, ¿qué nos dice? Bueno, es muy sencillo, o pareidolia o aparición. Pues no nos lo deja nada claro. Pareidolia de algo que pudiera haber detrás de una especie de cuadro de fotografía, me imagino que viendo esta imagen lo habrán podido comprobar en la casa de su amiga. Aparición, tiene una historia más la casa que no conocemos. Bueno, habrá que seguir investigando quién es esa señora tan erguida. Y nos vamos hasta Cella, en Teruel, una casa rural. Fátima Rodrigo nos enviaba esta imagen. Nos dice que fue tomada aproximadamente hace 3 años. Vemos a unos niños que están sentados en un sofá y de repente medio se dibuja o medio dibuja o surge una figura, como se ven como aquí 2 piernas robustas, 2 patas, y se va difuminando hacia la parte de arriba. Nos dice que no sabe qué puede ser, porque no parece que sea nada físico realmente. Parece más bien algo nebuloso, aunque adquiere volumen y está justo entre los 2 niños. No había nadie más entre los 2 niños. Hacen la fotografía precisamente para sacar a los pequeños, pero esto surge ahí. Vamos a poner esta imagen en la que se ve a ese ser extraño, si es que es un ser, pues en otro color, para que se vea perfectamente las dimensiones que tiene. Más alto que los niños están sentados, sobresale por encima del sofá y además se ve por detrás la pared, con lo cual no sabemos muy bien qué era. Guillermo León nos dice que, bueno, que la calidad de la fotografía es bastante baja por las condiciones en las que está hecha y que no sabe si realmente puede ser otro niño que estaba sentado en el sofá, pero Fátima nos dice que no había más niños, con lo cual descartamos esa posibilidad, o alguna muñeca de gran tamaño. O, Guillermo en estas fotografías deja la duda, o algo extraño que estaba ahí en medio y que no sabemos identificar. En estas 2 fotografías de esta semana, Guillermo, te han pillado, Si tienen imágenes tan impactantes como las que acabamos de ver, si desean enviarnos material para que lo analicemos. Ya saben que hay 2 vías de contacto, a través del correo electrónico y también, que es cuartomilenio@4.com, y también un WhatsApp, cuyo número, si quieren, apúntenlo para enviarnos esas fotografías más fácilmente, 683 14 41 83. 683 14 41 83. En la página web de 4.com tienen toda la información y además nuestras redes sociales, Nave del Misterio. Búsquennos en Twitter y en Facebook. Una semana de enorme polémica y donde se ha cruzado un Rubicón, frontera, importante. Y que es curioso, yo creo mucho en las señales y en las sincronicidades. Nuestro compañero Germán aquí, excelente cámara, como todos los compañeros que están, y que dentro de poco será papá. Y yo siempre digo que eso es la mayor bendición que puede tener nadie, nunca, y que nada se puede explicar en torno al amor a los hijos. Ese instante primero donde tú cruzas la mirada con tu hijo, eso es absolutamente inefable, no llegan las palabras. Transformará tu vida de raíz. Comprenderás que tú ya no eres lo principal, pero eso no es malo, ni mucho menos. Es decir, el ego se disuelve un poco. Porque lo que es evidente es que estamos en una sociedad bastante psicópata, es decir, sin afecto, poco empática, y en una sociedad donde el ego es lo principal. Nos conducen a eso también, ¿no? Todos caemos muchas veces. Por tanto, es como si los hijos nos salvaran de eso.
como si ese amor incondicional, increíble, que uno no sabía dónde estaba, te salvase de esa ola. Así que no solo para mi compañero, sino para todas las personas que van a tener hijos y que seguro serán conscientes de lo que significa. Es verdad que a mí me sorprende mucha falta de conexión, a veces lo ves, ¿no? Es muy políticamente incorrecto decirme, claro, todos los padres tienen a sus hijos, pues claro, pero cada uno a su forma. Porque ves lejanía y desempatía, ¿no? De alguna forma, o falta de empatía. Quizá porque no han sabido mantener las prioridades. Quieren seguir siendo ellos. Es normal, el sistema lo impone. Pero verán, esta semana ha sido tremenda, hablando de niños y del amor a los niños, porque yo creo que el amor a los niños es nuestra última esperanza real, nuestra última salvación real, lo que nos hace humanos de verdad. Porque el niño es el que puede ser el proyecto, el arco lanzado al espacio, lo que quizá no veamos ya, lo que dejamos como semilla. Por tanto, cualquier persona de bien, me imagino, sea cual sea su ideología, su religión, lo que sea, su condición cultural, económica, si es humano, sabe que los niños es lo mejor de nuestra estirpe. Esta semana, y el tema que sea es lo de menos, de verdad, salta a la luz una polémica. Un chaval de 8 años de Valencia hacen un festival taurino, por eso se complica todo un poco, yo creo, y sale lo peor, ¿no? Un chaval de 8 años puede querer ser torero porque lo ha vivido en su familia, porque tiene todo el derecho, puede estar equivocado, puede ser astronauta, querer ser piloto de carreras al día siguiente. Pues ¿saben por qué? Porque es un niño de 8 años. Este niño se llama Adrián. Yo quiero mandarle un abrazo grandísimo. Siento repetirme, porque sé que esta semana he hablado en mi videoblog, en Universo Iker, pero es que, como digo, es muy importante, se ha cruzado una barrera. Ustedes ya lo saben, me cuesta hasta repetirlo. Una persona que yo tengo la esperanza todavía, fíjense, creo ser algo, quedar en mi mente algo bueno y pensar que se puede rectificar, que se puede pedir perdón. ¿Por qué no? Se puede decir, oye, estaba profundamente equivocada. Una persona abrió la caja de los truenos cuando se enteró de que Adrián, 8 años, cáncer de huesos. Sus padres, imagino que con ese drama, le hacen un homenaje al chaval, que su sueño, por lo que sea, es ese. Les puede gustar más o menos los toros o menos. Eso ya no entra ni siquiera. ¿Por qué? Porque el mensaje que estalla es una mujer en concreto y luego otros que lo secundan y luego, por desgracia para mí, muchos que secundan eso, que yo... Esto me demuestra dónde estamos, ¿no? Que se muere el niño. Que se muere el niño. Y el mensaje es, te vas a morir. Tú que quieres ser torero, ojalá te mueras, te vas a morir. Se lo dicen públicamente a un niño de 8 años. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Díganme ustedes. Claro, yo lo he pensado. Esto, alguien enajenado, a lo mejor podía decirlo en una taberna hace 50 años o hace 200 años, no lo sé. Pero ahora es que encima lo publica, lo comparte y los que están como él lo siguen. Y saben la trampa y lo que le quieren hacer creer a ustedes es que esto no es taurinos y antitaurinos. El gran ejemplo, ¿saben quién lo ha dado en esta polémica que ha dado la vuelta a España y al mundo? Con un niño de 8 años al que públicamente se le ha deseado la muerte. Madre mía, si esto pasa en algún país, ¿no? Bueno, no solo ha sido esta mujer, sino otros que decían, yo no pienso, me parece vomitivo con mis impuestos pagar la sanación de ese niño, cáncer de huesos, 8 años. Me imagino que no son padres, claro. Me imagino que alguien que dice eso, por mucho que quiera a su perrito, a su gatito, a quien quiera, no es madre. Ninguna madre en el mundo, sabiendo cómo son las madres, puede desear la muerte de un niño de 8 años. Ese es el salto. Yo no lo he visto nunca, de verdad. Y siento mi indignación, porque no creo que este sea un espacio de indignación, pero me he visto afectado. Porque miren, a mí lo que digan de mí, del programa, pues oye, cuando tienen razón se aprende y cuando no, se pasa, porque a mí me da igual, no ofende quien quiere. Pero esto, desear públicamente la muerte de un niño de 8 años que tiene cáncer con su familia y que está luchando por vivir y que es un niño de 8 años, repito, y desearlo y jactarse y no tener vergüenza de decirlo. Y luego, cientos de personas siguiéndolo. Pero fíjense, un ejemplo bueno, ¿saben quién han dado? Los antitaurinos. Porque la inmensa mayoría que ahora me ven, seguro, han dicho, yo soy antitaurino. Yo no quiero que haya toros. Me enerva que se haga daño al toro. De acuerdo, tienes todo tu derecho, claro que sí. Pero esto es una salvajada. Esto no nos representa. ¿Esto qué es? Es increíble, porque es el mundo en que vivimos. Me he preguntado muchas veces si el maestro Félix hubiera... Claro, en los 70 esto sería imposible, ¿no?
En los 70 una persona que dice que se muera un niño de 8 años no puede salir de su barrio, ni de su casa, ni de su portal. Pero han cambiado tanto las cosas. ¿Qué hubiera hecho el maestro Félix, que decía que el niño, la cúspide, no por encima de los animales, sino por encima de los humanos, porque es la última esperanza? El maestro Félix, ¿saben? El gran maestro Félix, al final solo hablaba a los niños, solo se dirigía a ellos. Es una transformación increíble. Yo que me sé todos sus programas de memoria, al final solo hablaba a los niños porque entendía que solo su mensaje tenía sentido en ellos. Pues bien, en el 2016 en España hay personas que públicamente dicen que ojalá se muera un niño. ¿Y saben por qué? Porque no va con mi ideología, con lo que yo pienso. Es alucinante. Yo puse un tuit, en Llave del Misterio, creo que hay que significarse, no hay que ser tibio con esto. Puedo, y ustedes lo saben, no hago caso a ninguna polémica que sea con Cuarto Milenio conmigo. A los que buscan polémica, buscan eco. Uy, qué terrible es Cuarto Milenio, qué mal hace Cuarto Milenio. Bueno, pues precisamente esos no han dicho nada sobre el niño, ¿saben? Es muy curioso, les indignan muchas cosas, pero todos los enemigos, que hay bastantes, por fortuna les va muy bien, es curioso, no dicen nada del niño, no les importa, eso no es... Tuitean 28.000 chorradas, pero eso no les importa. Tampoco dicen nada de la niña de Mallorca, que 12 niños de 14 años han pegado, casi linchado a una niña de 8 años en Mallorca, en un colegio, desprendimiento de riñón, multicontusiones, craneales. Es muy curioso cómo a los que les indigna mucho el misterio o lo que tocamos, no les indigna esto, no tienen tiempo. Pero bueno, yo, ¿saben lo que creo? Fíjense que se puede rectificar. Y lo diría, oye, rectifica, hombre, mujer, los que seguís esto, que eso no es ser antitaurino ni taurino. Que uno tiene todo el derecho del mundo a que le gusten los toros o a que no. Pero es la vida de un niño de 8 años, que puede ser lo que quiera ser. ¿Equivocado o no? Yo no soy taurino porque no voy a la plaza, porque no voy a corridas de toros, porque no entiendo de eso. Y vendrán los de la murga de siempre, me imagino, poniendo que yo estuve en una plaza hace 12 años, invitado por Canal Plus, que es la última vez que he estado. Y repito que, bla, 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 de joven y fanático de Goya, me acerqué al tema de los toros para ver si yo podía ver eso como Goya. No soy Goya, claro. y realmente no, yo no voy a... Pero respeto al que no le gusten los toros y respeto al que le gustan los toros. Esto no es una guerra de taurinos contra antitaurinos. Ser anti es... Pero yo también soy anti, sí. No soy antitaurino. Soy antipersonas que quieren la muerte de niños de 8 años. Eso desde luego. No hay que ser muy tibio, hay que decirlo. Es muy curioso, me he encontrado la respuesta también, que yo analizo casi sociológicamente, quizá para aprender también. Primero de personas, repito, los antitaurinos, chapó, de inmensa mayoría, oye, esto nos representa. Querer los animales no quiere decir que estén por encima de un niño de 8 años, evidente. Y segundo, una respuesta curiosa. Pero oye, que lo dice y lo escribe se lo cree. ¿A dónde estamos llegando? Un niño de 8 años vale lo mismo que cualquier especie. O sea que el toro, que el gato, que la mofeta, que la cucaracha, que el gusano. ¿Ven? Muy racional, muy de acuerdo. No sé, debe odiarse la propia humanidad. Yo me siento muy humano, con todos los errores. Esto está pasando en España. Pero quiero acabar con ese mensaje. ¿Estamos en una humanidad enferma? Sí. Siempre lo hemos sido, quizá. ¿Ahora se oye más? No lo sé. Yo nunca he escuchado, he leído un tuit más abyecto, imagínense lo que habrá por ahí, que el de una persona, mujer, ojo, que desea la muerte de un niño de 8 años, se jacta de ello y le grita entre exclamaciones, te vas a morir, como riéndose. ¿Será posible que alguien tenga un poquito de alma y rectifique y diga, mira, la enajenación mental, me volví loca? ¿O será terriblemente la verdad existente que hay muchas gentes que piensan eso? Si piensan eso de verdad muchas personas, que un niño de 8 años es igual que un gusano, entiendo también muchas cosas, claro. Yo quiero a los niños por encima de cualquier cosa, pero a los muy pequeños, hasta los más pequeños. Y no entiendo el mundo en el que vivo. ¿Qué puedo hacer? Decir lo que pienso. Me dicen, oye Iker, bravo, no sé cuántos. Yo no me quiero significar, quiero decir que me gustaría que mi hija y otros niños supieran que yo no me callo. Que si tienes una responsabilidad en los medios,
Ante críticas a ti, no. Pero ante la muerte de un niño de 8 años, sí. Yo he hablado con ese padre. Y se me caía el alma al suelo, ¿no? Porque hasta el que vocifera le puede pasar, ojo. ¿Qué clase de egoísmo es ese? Esa es la muerte de un niño de 8 años que, si no tienes hijos, que es imposible, puede ser tu sobrino, puede ser tu primo. No es un adulto, ¿eh? No es ni siquiera entrar en polémicas de toreros, deneznables polémicas, ¿no? De que se mata. Es un niño. Cuando la humanidad quiere y desea, o una parte por ínfima que sea, la muerte de un niño de 8 años que pelea por la vida, estamos enfermos. ¿Hay recuperación posible? ¿A dónde nos han conducido? ¿Por qué somos así? ¿El fallo en la tara siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado ahí? De verdad que no lo sé. No lo sé. Anhelo la rectificación. Ojalá esto sea una pesadilla, un sueño borroso, terrible, y que las personas digan, oye, me equivoqué. No tiene nada que ver. Tu pelea, porque no te gustan los toros, es digna. Pero no puedes querer, si amas a los seres vivos, la muerte de un niño de 8 años. Esta polémica ha pasado en España. Ha tenido mucha repercusión, y yo no lo entiendo, porque valiente, ¿qué valiente es uno cuando dice lo normal? La semana que viene, si quieren, les cuento otra cosa a colación de esto. Teoría quizá de por dónde va la cosa. Pero será la semana que viene, si quieren. Hasta dentro de 7 días, amigos.